pocas horas de cerrar este ejercicio grabable, faltan menos de 100 días y estamos preocupados por el tema de cómo vamos a cerrar este periodo y cuál va a ser el escenario que se viene para el 2020 con la situación actual en la que se vuelve la política de nuestro país. Porque para nadie, ¿no es cierto?, es desconocido que el escenario político va de la mano con la política fiscal. En este momento se están preparando los decretos de urgencia. En octubre se va a exponer el plan de gobierno en el Consejo Nacional, en razón que no existe poder legislativo, y a través de estas normativas de decretos de urgencia se van a establecer una reforma fiscal. Se va a modificar de manera sustantiva el régimen tributario empresarial. Hoy día tenemos un abanico de posibilidades que lo único que ha originado es evasión fiscal. La recaudación a nivel de empresas se ha caído, los negocios se han subdividido, este régimen MIPE no ha funcionado para nada y el RUC es simplemente un escondite de defraudación fiscal y es necesario cambiar estos sistemas. Y hay otros sistemas que en realidad no ayudan, no coadyuvan al desarrollo empresarial, sino más bien son un obstáculo. Y los emprendedores lo primero que hacen es salirse del sistema cuando ingresan. Es decir, tenemos un sistema tributario que no es amigable y que va a ser necesario modificarlo. Esto va a ser contemplado en el plan de gobierno que por este gobierno va a establecer con miras al 2021. Dijo que se vayan todos. No le creyeron. Dijo, vámonos todos porque mira, la cosa no está buena. Y el otro grupo no le creyó y hoy día le dice, oye, pero ¿no dijiste que nos teníamos que ir todos? No, hijo mío, llegaste tarde a la fiesta. Así que váyanse. Te vas solo. Te vas solo. ¿No es cierto? Y están llorando. Que sigan llorando. Es necesario que siempre hagamos un preámbulo de la parte política, porque esto se refleja en el tema fiscal, en el tema tributario. Este escenario no lo podemos dejar de lado, más aún cuando estamos a pocos días de cerrar este periodo, en la cual se tiene que hacer un ajuste al sistema tributario nacional, porque, como bien sabemos, el tema tributario es la caja del Estado. Es la caja para la cual se tenga que hacer la obra pública, prestar los servicios públicos. Y los impuestos importantes en materia de control es el impuesto a la renta. Usted recuerda que nuestro sistema tributario está compuesto básicamente por dos tributos, el impuesto a las rentas y el impuesto a las ventas. Si bien es cierto, el impuesto recaudador es el IGB y es el impuesto que nos afecta a todos nosotros y que en realidad quien soporta la tributación somos nosotros y no el mito que nos dice que quienes pagan el impuesto son los principales contribuyentes. Eso ya sabemos, lo tenemos claro, ese es un mito. Como el IGB, pagamos en la última etapa sin ninguna posibilidad de recuperar los impuestos. Los grandes negocios, a través del valor agregado, van a recuperar el impuesto del crédito fiscal. Pero el consumidor final, usted como yo, que estamos en la última línea, nos llevamos todo el impuesto, toda la carga. Y entonces es un mito cuando se dice, cuando nos muestran una recaudación fiscal y nos dicen que la recaudación la concentra los principales contribuyentes. Y es la gran mentira. Cuando usted hace un análisis se da cuenta que en realidad la carga fiscal está en nosotros. Y dentro de esa carga fiscal está el impuesto a la renta. Entonces, hay cambios sustantivos que se han efectuado que ahora tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el tema de las normas de contabilidad. El tema de la globalización ha hecho que la información financiera se tenga que estandarizar no solamente en los países de América, sino en los países del mundo. Y nosotros en ese mecanismo hemos ingresado a este proceso progresivo de implementación. Y a lo largo del periodo que está por terminar, se han hecho ajustes a varias normas contables que van a impactar no solamente en el cierre de este periodo, sino que además también han impactado de manera directa en la estructura del plan contable empresarial. Se han hecho una serie de ajustes en algunas divisionarias, en algunas cuentas principales. Sin duda, con la finalidad de alinear lo que se cambia en las NIF para que se alinee en el plan contable empresarial. Entonces, hoy la agenda fundamentalmente es ver el cierre del periodo, tanto el aspecto financiero como el aspecto tributario. Esto nos va a llevar a analizar las diferencias que se originan en esta etapa. Vamos a analizar el impacto de la NIC 12, de cómo es que tenemos que distinguir en qué caso esta diferencia es temporal o permanente y cómo va a influir en la posición de los estados financieros. Pero a la luz de ello, veremos dentro del cierre contable el impacto de las modificaciones del Plan Contable General Empresarial.
¿Esto a qué nos va a llevar? Primero, analizar la etapa inicial, este periodo. Todavía estamos a tiempo de poder definir adecuadamente el resultado. Y nosotros venimos desarrollando hace muchos años una filosofía, la filosofía de la educación financiera, de mirar los impuestos en las tres dimensiones, no solamente en la dimensión natural, normal, que nos vendió la universidad, el concepto de que el impuesto es una carga y muy pesada, es oneroso, y inclusive la definición, dice, es una obligación tributaria de carácter coercitivo, y entonces es una definición policíaca, y esa definición policíaca ha impregnado nuestras vidas, y por eso que el contador, decíamos en los seminarios, decíamos el contador pasivo, registra, declara y paga, frente a otro contador activo, que tiene que entrar a una etapa previa de analizar, de comparar, de evaluar, y a la luz de ello, recién tomar la decisión de registrar, declarar y pagar. Y eso hace que tengamos que ver el impuesto en esas tres dimensiones, no solamente como carga, sino verlo en el lado del beneficio, de utilizar el impuesto como un aliado estratégico, que nos genere unas mayores finanzas para las empresas. Y eso sí es posible. Eso se llama planeamiento fiscal. Y entonces por eso es que nosotros, a lo largo de estos años, hemos desarrollado la filosofía, la más conservadora, ¿no es cierto?, es como, ustedes lo saben, varios lo saben, varios para estar acá para inscribirse tenían que decir la frase mágica, ¿no es cierto? Te he llamado y quiero inscribirme, y le decían, ¿cuál es la frase mágica? Y decía, la frase mágica es cómo pagar menos impuesto, ganar más dinero dentro de la ley. Y es eso lo que vamos a hacer a lo largo de estas 2 sesiones. No se olvide, cómo pagar menos impuesto, ganar más dinero dentro de la ley. Y esto es muy sencillo, en la medida que nosotros podamos identificar los beneficios, las exoneraciones, los regímenes especiales que establece la legislación, lo podemos hacer. Poníamos el ejemplo normal, por ejemplo, de un inversionista, recuerda usted que quiere poner 1 millón, pero sin pagar impuestos. Yo recuerdo mucho cuando un colega me llamó y me dijo, Enrique, el gerente del negocio me ha hecho una propuesta indecente. ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho que quiere invertir 1 millón y que no quiere pagar impuestos. ¿Qué se ha creído? Oye, le dije, no te ha dicho ninguna propuesta indecente. Lo que ha sucedido es que te ha retado, te ha confrontado como profesional. ¿Qué alternativa le vas a dar en ese escenario para invertir 1 millón y no pagar impuestos? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué le sugeriría si tiene usted esta pregunta? ¿Qué es lo más básico que le va a decir? Oye, invierte en la selva y no vas a pagar impuestos. Y está muy bien. O le va a decir que usted se vaya a la planilla, como el señor Cervantes, y entonces se va a ubicar en la categoría más alta. ¿No es cierto? Entonces sí es posible mirar el impuesto como un aliado estratégico, pero esto nos va a obligar a evaluar el sistema fiscal, los beneficios, las exoneraciones. Comentábamos, por ejemplo, el gran negocio del Grupo Cruz del Sur, cuando quiso desprenderse de su patrimonio más importante, el del origen de toda la empresa, que está en la avenida Alfonso Ugarte, al frente del local del APRA, su local originario de Cruz del Sur. Un día decidieron de desprenderse y venderlo, pero cuando hicieron la evaluación del costo fiscal, tenían renta y GB. Pero entonces comenzaron a pensar, ¿qué hacemos en el marco de la ley? Y alguien le dijo, nos llamaron, y está vigente la ley de fusión empresarial, división de negocios. Entonces desprendieron el activo más importante a 2 de los accionistas fundadores. Estas 2 accionistas crean una empresa, desprenden el activo a través de esta ley y no pagan impuestos. Una vez que ya constituyeron una sociedad anónima en la cual desprendieron el activo, deciden poner en oferta las acciones. Unos inversionistas compran la totalidad de las acciones y la empresa lo único que tenía es el activo fijo. Por lo tanto, ¿facturaron? No facturaron. No hubo facturación, hubo transferencia de acciones sin pago de impuestos, ahorro fiscal. Entonces, fíjese, solamente había que conocer la ley para buscar el ahorro tributario. No han evadido la ley, porque en esta filosofía es cómo pagar menos impuestos, ganar más dinero dentro de la ley. No es nada que doble facturación, ten 2 cajas, compra facturas, eso no es planeamiento. Eso es irse a Yanamayo. Entonces, hoy vamos a analizar qué hacemos en el cierre, justamente para que el gerente de negocios, para que los empresarios no nos odien cuando lleguemos en marzo y le entreguemos la hoja de impuestos. Porque a veces, ¿qué dice?
Mi contador solo viene a decirme cuánto hay que pagar. Yo quisiera tener un contador que me diga cuánto la SUNAT me va a devolver este mes. Sueño con ese contador y hoy día usted va a ser ese contador. Vamos a compartir experiencia para analizar en ese sentido. Muy bien, entonces vamos a la agenda va a ser, y para el desarrollo de la agenda le hemos entregado un manual. Mi saludo a los suscriptores del informativo y a aquellos amigos nuevos que se incorporan a la gran familia, para decirles pues que estamos para siempre compartir información y, lo más importante, hacer este taller vivencial y compartir información. Entonces nosotros vamos a evaluar la etapa que podemos hacer en este octubre, noviembre y diciembre, en el proceso de cierre, en el vínculo con las áreas de negocio, y luego de tener el balance de comprobación, qué cosa tenemos que marcar, porque recordemos que hoy SUNAT nos está viendo con unos ojos especiales, con la tecnología, que le permite tener información en tiempo real, facturación electrónica, fiscalización electrónica, ¿no es cierto? Entonces, toda la información se ha digitalizado y eso le permite a la SUNAT tener en tiempo real un perfil del contribuyente. Por lo tanto, el planeamiento fiscal de la SUNAT para el 2020 es sumamente significativo por las contingencias y las inconsistencias que detecta rápidamente. El tema de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, el tema del endeudamiento, el tema de las provisiones de incobrables, el tema de la vinculación económica, el tema del financiamiento. Hay una serie de operaciones que hoy día están relacionadas y que le permite a la SUNAT en tiempo real definir el perfil del contribuyente. Y a quien menos queremos esperar en nuestra compañía es a la SUNAT, ¿no es cierto? Es cuando viene la suegra y quiere quedarse un mes en la casa. Lo primero que sacamos es al duque. Duque, encárgate. Es igual cuando llega la SUNAT, ¿no es cierto? A veces decimos la maldita SUNAT. Hoy día vamos a convertir a esa SUNAT en un aliado estratégico en la medida que conozcamos los beneficios, los sistemas que ellos plantean. Y entonces para ello, ustedes tienen un material de estudio. Toda la ayuda visual que está aquí ya lo tienen en su material de estudio, todo. De tal manera que vamos a tener tiempo para poder recoger las consultas, las inquietudes que ustedes tengan en este desarrollo. Pero es bueno saber qué cosa tenemos en el manual, porque la idea de estos talleres tributarios vivenciales es que aquí marcamos la pauta en las dos sesiones, pero queda un material de estudio que les va a servir para su práctica profesional, para su día a día. Por ejemplo, en el evento anterior le entregamos a todos el modelo de contrato de prestación de servicios, el honorario fijo y el honorario de éxito. Le entregamos los modelos de planeamiento tributario, le entregamos casos exitosos de planeamiento fiscal. Se lo entregamos, porque siempre estamos con el principio de dar y dar más, el del compartir. Todos los que participaron en el evento de planeamiento, recuerdan que invitamos a mi amigo de Chile, ¿se acuerdan? ¿Cuántos vinieron al seminario de planeamiento fiscal y planeamiento financiero? Muy bien, ¿no es cierto? Y los que no vinieron no tienen ningún problema. Ustedes conversan con Elvira y les facilita todo el material y el CD donde están los modelos, donde están los contratos y los casos exitosos que compartió nuestro amigo de Chile, por ejemplo, en el tema de planeamiento financiero. En este manual, muy rápidamente, voy a distribuir con ustedes qué es lo que tenemos. Mire, rápidamente para que luego usted lo utilice en casa. Usted en la primera parte tiene la ayuda visual que vamos a usar y está dividido en lo que es el cierre contable. Luego tiene como separador los folletos ilustrativos del informativo y en la segunda parte adiciones y deducciones del impuesto a la renta, NIC 2 y nuevo plan contable empresarial. Luego que termine esta parte, donde están todos los reparos fiscales que debemos tomar en cuenta para este cierre, aparece las normas de contables que van a impactar en el cálculo del impuesto. Aparece el tercero, que dice ahí, NIC 8, política contable, están los casos desarrollados, los asientos, los errores que pueden originar y cómo hago el ajuste. Está también la NIC 16, el tema de mermas y demeros. Pero luego viene la parte que dice material complementario. Está en la mitad de todo el manual, lo he estado subrayando ahora para no olvidarme. Dice ahí, material complementario que tiene 5 capítulos. Si ustedes lo ubican en la mitad, está así, material complementario y tiene 7 capítulos. Todos los casos son de fiscalizaciones exitosas.
Por ejemplo, el caso número 1, son casos que hemos atendido por reserva, no está el RUC, el domicilio, pero es un caso real, porque nosotros hacemos un taller vivencial y esa es la idea, para que usted también haga su estrategia para este cierre. Entonces, el capítulo 1 tiene fiscalización del impuesto a la renta, fehaciencia de operaciones. Usted tiene un caso, están los papeles de trabajo de la SUNAT, que nosotros hemos atendido, porque está usted en la parte final, ve usted mi nombre, para ver el tema de fehaciencia. ¿Cómo es que se hace la fiscalización de fehaciencia? Nos tenemos que preparar para el nuevo escenario en el cual SUNAT está ahora revisando. Ya pasó a la historia los cruces de información, confrontación de registro, eso ya pasó a la historia. SUNAT ha entrado al otro escenario. Pruébame la operación. Ya no me interesa tu factura, tu contrato, ni tu orden de compra. Yo quiero la fehaciencia. Acredítame que la operación realmente se ha llevado a cabo. Y esta fiscalización la vamos a comentar juntos. Pero les anticipo porque hoy seguro muchos no van a dormir. Van a sacar su manual y van a decir, wow, esto es una mina de oro. Me voy a preparar. Ese es el caso número 1, un caso real que vamos a ver fehaciencia. El segundo dice capítulo 2, beneficios tributarios. ¿Cómo se fiscaliza cuando una empresa tiene exoneración? Cuando tiene programa de reinversión, cuando tiene una tasa preferencial, ¿cómo te fiscalizan en esos casos? Igual es un caso real. Usted ve ahí, está la carta de SUNAT, está el requerimiento, están los resultados para compartirlo. Caso número 3, capítulo 3, procedimiento de control interno, fiscalización SUNAT. Usted tiene, por ejemplo, el cuestionario de información general. Tiene los procedimientos de control interno. Entonces, mire usted, capítulo 3, fiscalización de impuesto a la renta, procedimiento de control interno. Tienes ahí todo el procedimiento de control interno. Ojo, mira lo que te van a preguntar y es eso lo que vas a hacer hoy en estas próximas horas. Tienes, por ejemplo, en el disponible, ¿qué cosas tienes que tomar en cuenta cuando SUNAT te fiscalice el disponible? El activo realizable. Ojo, estos son los papeles de la SUNAT. Es decir, es el procedimiento mínimo que SUNAT va a hacer cuando te fiscalice estas cuentas al cierre de este balance. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es anticiparte hoy, prepararte para cuando venga la SUNAT. Tiene usted ahí, por ejemplo, activos intangibles, inversiones, patrimonio. Y luego vienen los procedimientos mínimos que hace SUNAT en la fiscalización de tercera categoría. Por ejemplo, para el rubro caja banco está el procedimiento. O sea, ¿qué te va a fiscalizar? Fíjate, entonces hazlo use, aplícalo. Cuenta por cobrar. En inventario, mira todo lo que te va a revisar. Está todo el procedimiento de toma de inventario, todo. Mira, por ejemplo, dice, como consecuencia de los inventarios practicados, ¿ha determinado faltante o sobrante inventario? Señale el método de evaluación de inventarios. Y está todo el procedimiento. Me voy a saltear nada más para pasarme al capítulo 4, que hay un caso integral de fiscalización de los principales reparos. ¿Qué es lo que SUNAT repara cuando fiscaliza un cierre contable tributario? El caso está completo, les invito a que lo desarrollen. Luego el capítulo 5 dice planeamiento fiscal de la hoja de ajuste tributario. O sea, vamos a hacer ahora, al terminar este taller, cuando hagamos la hoja de ajuste tributario, cuando usted hace el PDT, ¿se acuerda cuando hace los agregados y deducciones tributarias? Vamos a hacer esa tarea juntos. ¿Cómo vamos a planificar? ¿Dónde nos corresponde poner lo que vamos a adicionar? ¿En gastos sin sustento o en otros reparos? ¿Qué es conveniente? Usted tiene que hacer una estrategia. Y además, ¿es conveniente que usted lo declare en esta declaración o mejor rectifica? O prepara sin indicarle y luego hace su estrategia de corrección posteriormente. No hace estrategia. No me puedo exponer al riesgo fiscal. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por eso es que tienen ustedes ahí, y algunas las he marcado para comentarla, la hoja de ajustes tributarios desde los ojos de la SUNAT, la estrategia que debemos hacer. Luego de ello está la plantilla cuántica de la hoja de ajuste tributario. Muchos lo conocen, ¿no es cierto? La plantilla cuántica de la hoja de ajuste tributario, porque siempre, y ahí están las hojas de trabajo para el cálculo de la NIC 12. Usted va a trasladar toda la información y en el acto usted va a tener prácticamente definido la NIC 12. Y finalmente, en el capítulo 7 está la propuesta
profesional de auditoría tributaria preventiva, cierre contable tributario. Les entrego, ¿no es cierto?, más de 30 años de experiencia laboral, profesional, para que ustedes también hagan su propuesta. Ahí está el modelo de propuesta y está en el CD que les ha alcanzado, porque junto con el manual está un CD, y no solamente está la propuesta de servicio, sino que está el procedimiento, el programa de auditoría, cómo lo debes hacer, cómo lo debes hacer, porque esa es la idea de estar comprometidos en el principio del dar y dar más. Y porque queremos que nuestra profesión tenga cada vez un reconocimiento social más alto. Y le estoy alcanzando para poder hacer. Entonces, vamos a analizar esta etapa que nos va a invitar en este cierre contable, que es lo mínimo que debemos empezar a revisar. Debemos empezar a revisar esta labor de coordinación con las diferentes áreas de negocio de la compañía. Tenemos que levantar información, todavía estamos a tiempo. Esto hacerlo en diciembre, no hay nada que hacer. Todavía estamos a tiempo de poder evaluar las contingencias tributarias. Contingencias tributarias vinculadas, por ejemplo, en finanzas y tesorería. Si ha habido financiamiento, no solamente debemos tener hoy el flujo, sino el destino. Cuando SUNAT hace una revisión de préstamos de terceros, lo que va a solicitar es el seguimiento, el flujo, cómo es que se ha ido cancelando, a qué se ha destinado, nueva maquinaria, capacidad instalada, porque si ha tenido un fin distinto, pues va a ser materia del desconocimiento de todos los gastos relacionados a la constitución de ese financiamiento, todo. El gasto del proyecto, los gastos administrativos, te lo van a reparar todo. Por lo tanto, es necesario que tú te reúnas con esta gente de negocio para ver cuál fue el destino, cómo se está manejando este financiamiento. Con la gente de marketing, ¿cuáles han sido las promociones comerciales? ¿Tenemos las evidencias de las promociones comerciales? Las docenas de 14, los descuentos, las promociones que hemos hecho durante el día. Hay negocios que hacen políticas de descuento durante el día. Los retail, los que venden equipos de cómputo, accesorios, durante el día hacen diferentes promociones comerciales, pero tienen la evidencia para pasar una fiscalización y no pase esto una subvaluación de precio de mercado. Estamos todavía a tiempo de reunirnos con la gente de las diferentes áreas de negocio para ver el impacto fiscal. Y en todo caso generar los medios de prueba que puedan respaldar esta operación, porque va a ser obviamente materia de observación por parte del auditor fiscal. Tenemos que reunirnos con la gente de créditos y cobranzas. ¿Cómo están las políticas de comercialización? Porque eso va a impactar en la provisión de incobrables. ¿Las acciones de cobranza se están haciendo? ¿Hay evidencia de las acciones de cobranza? ¿Hay la carta notarial? ¿Hay el inicio de la acción judicial? ¿Se ha protestado el documento? Tengo que sentarme con legal. Y en todo caso debo pedirle hoy que legal me comience a hacer un informe para que yo al cierre respalde lo que voy a hacer contablemente y tenga que ser aceptado tributariamente. Porque si no tengo la evidencia, pues entonces me voy a meter en un problema grave. No me lo van a aceptar. Necesito conversar con la gente que hace la gestión de negocio. Nosotros como área contable recepcionamos información. Hay otros quienes toman la decisión, pero hay que orientarles en la toma de decisión. Hay que decirle qué documentación se quiere. Se requiere mejorar nuestros procedimientos de control interno. En el tema de los inventarios, la toma de inventario, ¿ya se ha hecho en la compañía que está usted? ¿Para cuándo se ha programado? ¿Usted va a participar? ¿Su equipo va a participar? ¿Están los papeles de trabajo? ¿Ya se ha hecho un cronograma o todavía? ¿En qué nivel estás? ¿En qué etapa estás? Todavía estamos a tiempo, hay que documentarlo. Tenemos mercadería que no tiene valor, hay que siniestrarla. ¿Cuál es el procedimiento? Ya le comunicamos a la SUNAT, ya hemos contratado al notario, ya tenemos el local en el cual se va a llevar el siniestro. Todavía estamos a tiempo, hay que hacer esta labor. ¿No es cierto? Hay que pedir información y en todo caso aprovechar lo que la ley me dice. Porque la ley que me dice que yo tengo que comunicarle 6 días antes de llevar a cabo el proceso. Le comunico a la SUNAT, luego tengo que contratar el lugar en el que voy a llevar a cabo la destrucción. Luego tengo que contratar al notario, pedirle la factura. Luego tiene que estar el acta en la que se detalle las características, la unidad, la valorización para efecto que se pueda reconocer esa pérdida. Entonces tengo que conversar con la gente que tenga el control operativo y yo darle el respaldo tributario. Entonces estoy en esta etapa de cierre contable. Debo coordinar con las diferentes áreas de las actividades que están relacionadas con la formulación de los estados financieros. El tema de la planilla, los conceptos remunerativos, la bonificación extraordinaria que se va a acordar
por cierre de balance, por aniversario institucional. Se ha hecho un reglamento, se ha decidido otorgar una asignación extraordinaria a los trabajadores, pero le hemos dado el respaldo fiscal porque la ley me ha dicho que ese gasto será deducible siempre en cuando yo acredite la generalidad. ¿Y qué implica la generalidad? Hacer un reglamento interno, señalar las condiciones para el otorgamiento y sea gasto deducible. Porque si yo no pongo, si yo no hago, no coordino hoy esto, cierro el balance, declaro, dentro de 4 años llega a tsunami, me va a sacar el alma. ¿Y qué va a hacer el empresario? ¿A quién va a contratar el empresario? A Guasón, para que en tajaditas te mande, porque le vas a hacer pagar más impuestos. Va a venir el auditor, va a decir, este gasto no es deducible. Y supongamos que el gasto fuera 100.000. ¿Cuánto es el reparo? ¿Cuánto es el costo fiscal? Si el gasto fuera 100.000, viene el auditor y me dice, oye, esa asignación no cumple con el concepto de generalidad. Por lo tanto, no te lo acepto, te levanto. ¿Qué significa? ¿Cuánto me cuesta los 100.000? ¿Cuánto es la tasa promedio de impuesto a la renta tercera categoría? Casi 30, ¿no? Mejor digamos 30, 29.5, digamos 30. Muy bien, si me reparan, me desconocen 100.000, ¿cuánto debo pagar de impuesto a la renta? 1.000. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿El contador o el empresario? ¿Quién lo tiene que pagar? ¿El empresario? ¿A quién le pagaron su sueldo puntualmente? ¿A quién le dieron su pollito a la brasa? ¿Ah? Ten cuidado. Ten cuidado. Fíjate, la empresa tendría que pagar 30.000 de este gasto que no está respaldado. Por eso necesito conversar con la gente de recursos humanos. Tengo que revisar los conceptos remunerativos desde el punto de vista tributario. Como con lo que es común. Mucho empresario para bajar la utilidad dice, oye, le voy a dar gratificaciones contables a todo el mundo. Pero eso tiene que tener respaldo. En el tema de los controles de los costos, SUNAT ha entrado todo este año que se cierra y seguramente muchos de ustedes que tienen sus estudios contables, veo varios colegas que tienen sus estudios contables, me van a dar la razón. Es decir, si Enrique este año ha sido terrible, de frente han entrado a estructura de costos, ha entrado a la llaga, a la medular, y en la mayoría de casos ha sido full reparo, porque no ha habido control. Hoy, que ya sabemos que lo que pasó, y usted tiene los papeles de trabajo de casos reales, esto nos va a ayudar a hacer esta tarea. Entonces tengo que también ver reuniones con la gerencia general en esta etapa, antes del cierre definitivo, en el marco financiero. Y para efectos de la preparación de los estados financieros, entonces entramos ya a lo que es común, nuestra práctica contable. Lo mínimo, la conciliación de saldos. ¿No es cierto? Ya están nuestros analistas, seguramente hemos tenido que buscar personal de apoyo para esta etapa, para el cierre. Ya hemos hecho el cronograma para la toma de inventario físico. ¿Cuántos ya han hecho el cronograma? ¿Ya ha hecho el cronograma? ¿O cuándo lo va a hacer? ¿No es cierto? Tenemos que estar ahí. Tenemos que definir, ajustar, hay que analizar el impacto de la NIC 12 de los años anteriores. Hay que revisar las declaraciones de los años anteriores, los papeles de trabajo, porque recuerde que el impuesto diferencial más o pagando menos impuesto a la renta. ¿No es cierto? Yo tengo que revertir lo que hice en la declaración jurada anterior o anteriores, como una depreciación, como por ejemplo un leasing o una revaluación que tiene impacto más allá de un periodo. Yo tengo necesariamente que revisar los papeles de trabajo del cálculo de la NIC 12 porque me va a impactar en esta declaración jurada. Tengo que revisar el tema de las operaciones de largo plazo para efecto de su reconocimiento en el marco del criterio del devengamiento para efectos financieros. Tengo que definir también el tema de la participación de los trabajadores para efecto de formular los estados financieros. Y en la parte financiera, la parte operativa, que seguramente hemos empezado ya a encargar, es el famoso análisis de cuenta. Los saldos iniciales, evaluar las políticas contables que hemos aplicado a lo largo del periodo 2019, lo que hay que definir si estas se van a mantener o vamos a tener que revisar estas estimaciones contables, porque el escenario del negocio ha cambiado. Hemos cambiado de modo de operación, hemos incorporado un accionista estratégico o hemos migrado a otras operaciones, pues entonces esto va a obligarnos a tener que revisar
las políticas contables relacionadas, por ejemplo, a las cuentas por cobrar, relacionados a la desvalorización de existencias, el tema de la depreciación de los activos fijos, la política contable de la desvalorización de los activos se va a mantener, la provisión de beneficios sociales, en el caso de empresas que vendan bienes con garantía, cómo es que se está haciendo esta provisión, cuáles son las condiciones, y en el supuesto que tengamos la obligación en el marco financiero de reconocer alguna provisión, por ejemplo, cuando hemos tenido que anular una línea de negocio y los trabajadores han ido en proceso judicial con la compañía y estamos en una contienda laboral, pues eso se tiene que plasmar en la contabilidad, una provisión por litigio, en el marco financiero. Sin duda que la parte tributaria va a generarnos una contingencia en razón de que el impuesto a la renta no acepta expectativas de pérdida, acepta cuando éstas efectivamente ocurren. Entonces, eso es en el aspecto financiero de la labor que estamos haciendo en esta etapa. Y en la parte tributaria, para efecto del cierre, ¿qué debemos tomar en cuenta? Ya tenemos que dibujar un prebalance, proyectar una información al 31 de octubre, para efecto de impactar y evaluar el impuesto supuesto que vamos a tener al cierre del ejercicio. Tenemos entonces que definir los saldos al 31 de diciembre y para formular los estados financieros, ¿no es cierto?, y ingresar a esta etapa del análisis tributario y finalmente llegar a definir los estados financieros después de impuestos. Pero más que todo en esta etapa, todavía en la cual podemos hacer algunos ajustes, va a ser básicamente para proyectar el impuesto o el saldo a favor y en todo caso la estrategia que vamos a hacer en el supuesto, por ejemplo, de negocios que terminen con una pérdida tributaria. Tenemos que evaluar qué sistema vamos a escoger. La ley del impuesto a la renta, como usted recuerda, me plantea el sistema A de los 4 o el sistema B sin plazo, pero la elección del sistema no es una cuestión mecánica, ¿no es cierto? Yo tengo que pasar por esta etapa de evaluar y reunirme con las áreas de negocio para, por ejemplo, saber el proceso de expansión del negocio, si es que esta pérdida obtenida al cierre del ejercicio es una pérdida de carácter extraordinario o estamos todavía en una etapa de explotación y por lo tanto tendremos que elegir un sistema de pago a cuenta que nos permita utilizarlo como un escudo fiscal. ¿No es cierto? Porque todos nos acordamos que la pérdida tributaria es un escudo fiscal. ¿Por qué? Porque me protege respecto del pago del impuesto futuro. Pero se va a convertir en un escudo en la medida que efectivamente lo pueda aplicar. Y para esto yo tengo que hacer un estudio de esa pérdida. Por lo tanto, la idea de prepararnos en este periodo, en una proyección de cierre, es para evaluar la estrategia que vamos a plantearle a la gerencia respecto del cálculo del impuesto. Es decir, nuestra posición tiene que dejar de ser pasiva, de simplemente cerrar y presentar una liquidación de impuestos en febrero o marzo. Yo tengo que proyectarme ahora para sentarme y poder hacer una negociación con el gerente respecto de cuál sería la posición de impuesto a la renta. Y entonces, ¿y qué alternativa tenemos en el marco de la ley? Como por ejemplo, en el supuesto que tengamos pérdida. Y entonces tengamos que evaluar qué pasaría en el escenario que tengamos pérdida y escogemos el sistema A. ¿Qué pasaría en los 4 años? ¿Cuánto se pagaría de impuesto? De menos. O en el escenario B, si es que cogemos el escenario sin plazo, en la cual solo se recupera el 50% de la renta neta imponible del periodo de la compensación. Observe, entonces hay decisiones que hay que tomar en este proceso. Entonces, el objetivo de esta etapa es para evaluar y proyectar un resultado y poder conversar con la gerencia con previsión de que no espere, ¿no es cierto?, el cierre y tomar el impuesto recién entre febrero y marzo y hacer caja, sino muy por el contrario, definir la política. Entonces nosotros tenemos un balance proyectado a esa fecha para efectos de poder analizar los ajustes fiscales. Ajustes fiscales que normalmente van a obligarnos a hacer una estrategia en la composición de los gastos, que es donde normalmente en la tercera categoría se orienta el auditor tributario. Aquí vamos a poner cifras de suposición en la cual tenemos la información financiera, pero que vamos a tener que pasar por efectuar la comparación que ordena la NIC 12, el contable tributario, para impactar en los estados financieros con respecto a la definición del impuesto a la renta diferido. Y ojo, que el cálculo de la NIC 12 es fundamental, porque una vez que yo determino el impuesto a la renta en el marco de las normas tributarias del impuesto a la renta, ese impuesto lo tengo que desdoblar, la porción que tiene que ir al resultado como gasto y el diferido como activo como pasivo.
Eso es importante porque vamos a ver ahora cómo impacta en la formulación de los estados financieros. Entonces estamos ahí con una cifra proyectada. ¿Y cuál es entonces la recomendación para prepararnos para este cierre? La primera recomendación es que yo debo revisar las hojas de trabajo de los periodos anteriores. Normalmente asumimos contabilidad. Nosotros como contadores somos como gitanos. Hoy ya estamos en esta compañía, mañana estamos en otra, asumimos clientes. Y entonces ocurre que esta empresa ya estaba en el sistema A hace 3 o hace 4. No vaya a ser que en este periodo ya yo perdí el derecho de los 4. O lo peor, que el monto de la pérdida declarada esté integrado por rentas exoneradas. Es decir, no es un beneficio. Lo que la ley me permite compensar es la pérdida. Entonces eso me obliga, como primera recomendación, revisar los papeles de trabajo de los periodos anteriores. Por lo menos del año anterior, por lo menos. Digo por lo menos porque en realidad, como un contador activo de propuesta, debería revisar los últimos 2 periodos. Porque no vaya a ser que un diferido me esté persiguiendo y no lo vaya a tomar en cuenta hacia arriba o hacia abajo, porque usted sabe que si es un activo estamos contentos porque voy a pagar menos impuestos, pero si es un pasivo diferido, tengo que saber que lo tengo que revertir y voy a tener que pagar más impuesto a la renta. Y eso me va a obligar a revisar los papeles de trabajo del año anterior. ¿Qué voy a revisar? Fíjese, este es el papel de trabajo que estamos empezando para efectos de definir un impuesto a la renta proyectado y poder conversar con la gerencia y esta haga sus previsiones del caso con nuestra asistencia o con nuestra sugerencia. ¿No es cierto? Nosotros vamos a partir de la información financiera. Obviamente que para efectos NIC y para efectos de impuesto a la renta, el resultado es el mismo. Y luego vamos a identificar esas diferencias. Algunas, la gran mayoría, van a impactar solo en un periodo, otras van a ir más allá. Y lo que tenemos que hacer en esta etapa es evaluar si va a originar un activo o un pasivo. Sin duda la estrategia tiene que ser, al analizar, al evaluar y dar orientación, es que tengamos más activos tributarios o más pasivos tributarios. Sin duda, lo que vamos a orientar es generar, ¿qué cosa? Activos tributarios diferidos, y en todo caso hay que hacer una estrategia para evitar que en los próximos periodos tengamos pasivos tributarios diferidos, porque nos van a originar mayor carga para el futuro. Y lo menos que quiere el gerente es que le toquen su bolsillo. A él solo hay que hablarle con su lenguaje. ¿Cuál es su lenguaje? Dinero. Ahí le tienes que hablar con ese lenguaje, y solo ese lenguaje te va a entender. Si tú le dices, por ejemplo, que los 100.000, ¿recuerda usted que hace un momento hablábamos, cuánto me cuesta 100.000 soles como gasto sin sustento? 30.000, ¿no es cierto? Pero si yo le digo, mira, oye Juan Carlos, esos 100.000 es un reparo tributario del acuerdo al artículo 44, inciso A, y genera una diferencia permanente, ni siquiera me he oído. Pero usted dígale, Juancito, no te olvides que ayer has sacado un chequecito de 100, anda guardando 30. Para el impuesto a la renta, va a dar media vuelta a la derecha y te va a entregar 120. La va a pensar 2 veces. Pero ¿cuándo se lo tienes que decir? En el acto, no en la declaración jurada. Cuando yo le digo en la declaración jurada, yo le digo, mira, tenemos impuesto por pagar. ¿Y qué nos dice? Oye, pero ¿cómo vamos a tener impuesto por pagar si no nos ha ido bien en el negocio? No, es que hay un reparo. ¿Qué es un reparo? ¿Te acuerdas que sacaste en julio 100? Sí, me acuerdo. Y eso es gasto no deducible. ¿Y qué dice? ¿Por qué no me dijiste? Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Va a llamar a Guasón. Cuidado que llame a Guasón. Entonces yo tengo que planteárselo desde ahora, pero con su lenguaje. Oye, los 100, guarda 30.000, que es lo que vas a pagar en la formulación de la declaración jurada. Ya el tema cambia. Va a ver usted que cambia. ¿Alguien ya lo ha hecho? Hágalo, ¿no es cierto? Vas a ver que lo va a llamar, quiero conversar contigo. Oye, ¿qué hago para devolverte? Voy a ir al banco a devolvértelo. Eso hay que hacer, hay que hablarle en su lenguaje. Entonces, es esta la hoja de trabajo que vamos a preparar ahora mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy debemos terminar calculando la NIC 12. Muchos colegas nuestros subcontratan a otras compañías para que le haga el cálculo de la NIC 12, si eso está en nuestro campo. Y más bien nosotros debemos cobrar un horario adicional. Pero hay que acostumbrarlo a que el empresario pague. Por eso en cada seminario estoy dando diferentes modelos de contratos para cada servicio. Hoy día acaban de ver que en su manual tienen el último modelo. Oye, te voy a hacer el cierre del ejercicio. Y conmigo, ¿sabes lo que va a pasar con tu cierre? Si tú no haces nada, si no me pagas mi honorario, vas a pagar 100.000. Pero si yo te asesoro, hacemos desde ahora el cierre, vas a pagar un sol. Pero me tienes que pagar
el 10% de lo que vas a ahorrar, mi honorario de éxito. Y conversemos. ¿No es cierto? Por eso les he entregado a ustedes en la parte final un modelo de contrato de prestación de servicio de cierre del ejercicio, donde está todo el procedimiento y está el cálculo comparativo, donde le va a decir, mira, ¿cómo pagarías tu impuesto sin mi asistencia técnica? ¿Y cómo pagarías ahora con mi asistencia técnica? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a proyectar este resultado hasta el final y el impacto para definir cuánto sería el impuesto a la renta, cuánto sería la reserva legal y cuánto sería la utilidad de libre disposición y cuánto es la participación legal de la renta. Entonces decíamos que lo primero que tengo que hacer es revisar los papeles de trabajo del año anterior o anteriores. ¿Por qué? Porque voy a tener ahí diferencias temporales. Esas diferencias temporales van a impactar en este cierre y lo tengo que proyectar al gerente de negocios. Tiene que saber si respecto a los pasivos, cuánto de más ya tiene que ir haciendo caja. Eso que aprovechó en el pasado, que lo dedució al 100%, ahora se va a revertir. Se supone que tiene que estar informado de lo que va a asumir. Ojo con ese detalle. Entonces, por eso es que para el cierre de este balance, yo voy a revisar los papeles de trabajo del año anterior. Yo le decía, por lo menos revisemos 2 años anteriores, el PDT y los papeles de trabajo. Y mire lo que encontramos en este papel de trabajo. Encontramos, por ejemplo, que en la declaración jurada de ese periodo había tenido provisiones por cuenta de cobranza dudosa, que fue materia de una revisión y que fue materia de una autoliquidación. Se entiende que cuando cerró el balance del año anterior o anteriores, esa provisión financiera no cumplía los requerimientos tributarios. No era plenamente identificable, no había pasado el periodo de los 12 meses, no habían acciones de cobranza. Entonces la ley fiscal me dijo, eso no te lo acepto. Muy bien, ¿qué hice? Vía declaración jurada me autoliquidé y lo reparé. Ahí está, lo reparé. Pero ¿qué dice la ley? Cuando el año siguiente yo cumpla las condiciones, identifique, ¿es o no es deducible? Entonces se convierte en una diferencia temporal. ¿Como activo o como pasivo? ¿Qué va a pasar? En el año 1, ¿qué pasa? ¿Lo he agregado o lo he deducido? Lo he agregado. Muy bien, entonces cuando en el año siguiente cumpla las condiciones, lo voy a poner ¿en qué lado? En deducciones. Por lo tanto, ¿qué me va a generar? ¿Más o menos? Y cuando yo pago menos impuesto, ¿cómo se llama? Activo tributario diferido. Digo de nuevo fuerte, cuando yo voy a pagar, cuando yo hago un análisis de una operación financiera tributaria y en el futuro me va a originar que yo pague menos impuesto a la renta, ¿cómo se llama? Activo tributario diferido. Ese es su nombre, apellido y chapa. Y dígalo completo, porque es un activo especial. ¿No es cierto? Por ejemplo, si una empresa cierra el balance y tiene una pérdida de 1 millón, ¿cuánto es su ahorro fiscal? Si la empresa tiene una pérdida tributaria de 1 millón, usted le va a hablar ahora al negocio, al empresario en su lenguaje. Y usted le va a decir, oye, esa pérdida tributaria nos está originando un escudo fiscal de ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que yo voy a ahorrar si declaro una pérdida de 1 millón? Voy a ahorrar, ¿cuánto? 300.000. Se lo tengo que decir hoy en ese lenguaje. Pero para que yo utilice, tengo que hacer una estrategia. El siguiente año, ¿qué tengo que tener? ¿Más pérdida o más utilidad? Tengo que obtener utilidad para yo poder aplicar ese escudo fiscal. Tengo que conversar con la gente de negocio para que los 100.000 yo lo pueda utilizar. Por eso será un escudo fiscal. No tendría sentido si cierro de nuevo con pérdida. Y voy a estar con un problema, porque va a empezar a correr los 4 años. Recuerde que los 4 años se cuentan a partir del año siguiente de la generación, inexorablemente. ¿No es cierto? Si yo declaré el 18 pérdida, a partir del 19 corre. Si yo tengo una pérdida de 1 millón en el 12, ¿lo puedo aplicar en el cierre 19? Vamos, todos trabajando. Si yo tengo una pérdida, mira, usted está haciendo el análisis de los papeles de trabajo del año anterior, agarra los papeles de la declaración y dice, oye, esta empresa tiene pérdida en el 12. ¿Te acuerdas? Yo, si el 12, ¿cuándo cuento? 13. Cuenta, a ver, 13, 14, 15, murió el 17. ¿No es cierto? El 16 murió. Tengo una pérdida de 2 millones en el 13. ¿Puedo o no puedo? Tengo 1 millón. Cuente, 4 años. ¿Cuándo murió? 18. Tengo una pérdida del 14, de 20 millones. ¿Cuándo es el último año? ¿Cuándo es el último año? 19. Si yo tengo 20 millones y mi utilidad es 1 millón, me voy a juntar con una empresa que tenga por pagar para que utilice mi escudo fiscal antes que muera. Planeamiento tributario. Planeamiento tributario. Pero yo no le digo nada, cierra, utiliza solo 1 millón y pierde 19 millones. Planeamiento tributario. Si yo tengo que un escudo de 20 y yo voy a cerrar y solo voy a usar 1, algo tengo que hacer.
Porque respecto al 14, ¿cuándo muere esa pérdida? ¿Cuándo muere el derecho? El 19. ¿Y cuántos días faltan? Menos de 100 días. Menos 100 días para que mueras. O 100 días para que saques tu viaje a Cancún para tu segundo matrimonio. Claro, le vas a cobrar un honorario de éxito. Mínimo el 10% de lo que él va a ganar. ¿No es cierto? Le tienes que cobrar porque esta es tu estrategia. Tú has estudiado para esto. ¿Has ido a cuántos seminarios? ¿A cuántas maestrías? ¿A cuántos doctorados? ¿Te has reunido con cuántos asesores? Y eso ha quedado contigo. Te has demorado 20, 30, 40 años y hoy ya la tienes clara. Y solamente le vas a hablar 3 segundos y él va a ahorrar 20 millones. Le tienes que cobrar pues el honorario. Fíjese, entonces hay que hacer estrategia. Le decía, revisemos los papeles de trabajo. Por ejemplo, acá estamos observando que esto que reparamos en el año anterior, en el 19, se va a revertir. Igual, si yo analizo, tengo desvalorización de existencias que no cumplía. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, el jefe de almacén me informa que la mercadería no vale? Lo castigo. Financieramente es válido, tributariamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tiene que pasar para que sea aceptable? La comunicación a la SUNAT, la contratación del notario, el acta notarial. Entonces, tributariamente no me la aceptan. No me la aceptan en este año. Entonces, pero el año siguiente hago el procedimiento, contrato, pago, etcétera. ¿Será deducible o no? Diferencia temporal. Por lo tanto, tengo que revisar los papeles de trabajo. Esta diferencia temporal es por qué está constituida. ¿Son activos o pasivos? Porque me van a impactar en el cierre 19. Deterioro de activo. Contrato de arrendamiento financiero. En cambio, las adiciones permanentes no me preocupan porque esas terminaron en ese ejercicio gravable. Tenemos leasing, ya lo conocemos, al nos hemos vuelto expertos en leasing. Y impacta en el periodo. Deducciones permanentes y tengo entonces recomendación, ¿qué vas a hacer lo primero para el cierre del 19? ¿Qué vas a hacer lo primero? TIC número 1, ya apuntaste el TIC número 1, revisar los papeles de trabajo de las declaraciones de los 2 años anteriores como mínimo. Jamás hagas con el último periodo, vas a tener problemas. Revisa. Y eso me va a obligar a revisar, por ejemplo, porque yo voy a ver la pérdida acumulada. Yo tengo que ver el origen para efecto del cómputo y tengo que empezar el cómputo de la más antigua a la más reciente. Yo tengo pérdida 3, 12, o pongamos 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y la voy a aplicar en el 19. El 19 ha sido mi mejor año. Tengo una utilidad importante. Tengo que aplicar la ley. Muy bien, tengo derecho a compensarlo. ¿Cómo empiezo? De lo más antiguo. Primero aplico la pérdida del 14. Allá lo apliqué. Ahora el saldo de la 15, ya lo compensé. Y ahora el saldo de la 16. Y de repente me queda todavía un saldo para los próximos periodos fiscales. Por eso es que tengo que revisar los papeles de trabajo del año anterior, la hoja de cálculo. Veamos, por ejemplo, los reparos tributarios que se hicieron en el año anterior, pero que van a impactar en el 19. Sigamos con esa línea de prevención. Estamos en esta etapa de cierre, anticipándonos a marzo del 20. Si es que llegamos, porque está proyectado el fin del mundo para el 28 de febrero. Vamos a hacer todo lo posible para llegar. Nosotros ya nos hemos empezado a despedir, hemos empezado a viajar, nos hemos olvidado, hemos empezado a repartir todo lo que teníamos, porque si ya llegó el fin del mundo, ¿para qué? ¿Para qué vale los millones? No vale para nada, ¿no es cierto? Hemos llegado a ese convencimiento, ¿no? Usted se acuerda cómo nos afanábamos para ganar dinero, ¿no? ¿Te acuerdas, Gloria? Todo lo que nos amanecíamos en la contabilidad, yo con Gloria nos amanecíamos en los balances, no dormíamos, no nos cuadraban los balances. Y ganamos mucho dinero para llegar un día a saber que no vale nada. Que no vale nada. No vale nada realmente. Vale nuestro tiempo, ¿no? Nuestro tiempo de compartir con los amigos, de compartir con la familia, visitar a la promoción, de salir a darnos un paseo al parque de la esquina. Ni siquiera eso hicimos. Yo me acuerdo con mi querida Gloria, ni siquiera al parque íbamos. A veces nos íbamos al Parque del Amor, a veces. Pero era bien poco, era. ¿Cuánto hoy día decíamos conversábamos con Glorita porque me decía, Enrique, estoy atravesando una salud media rara. Y yo le decía, ay, mira todo lo que dejamos de hacer. Que no te pase eso, que no nos pase eso, ¿no?
Y lo más importante es que cuando uno toma ese conocimiento, Dios viene con todo, porque para Dios nada es imposible, nada. Es maravilloso cuando tú vas y el doctor dice, wow, Señor, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado. No, pero es que yo, mire el examen anterior y este es otro examen, yo no sé qué ha pasado. Pregúnteselo a Dios. Siga creyendo. Fíjese entonces, estábamos en este tema de revisar lo anterior. El siguiente, dice, ¿qué había pasado? El área de crédito y cobranza logró recuperar la totalidad de las cuentas con problema de cobranza al 31 de diciembre, el cual se reconoció en ese año con 5.498. ¿Se acuerda por qué tengo que conversar con las áreas de negocio? Si yo me quedo en la etapa pasiva de solamente ver los saldos, no voy a tener esta información. Tengo que tener la data de la gente legal. Dice, legal me informa, mire, hemos recuperado. ¿Se acuerda, doctor Saavedra, que provisionamos el año tal? Ya lo hemos recuperado, ya me informó. Tengo que revertirlo. Tengo como respaldo el informe. Tengo como respaldo. ¿Se da cuenta? Ahí está, mira. Por eso tengo que conversar. Tenemos que entrar a otra etapa. Yo sé que a veces en la universidad no nos formaron para eso. No nos formaron para ser interactivos, de conversar este lenguaje con todas las áreas de las empresas. Normalmente nuestra actitud siempre fue pasiva, de esperar información, consistenciar y presentar, pero en este escenario nuevo en el cual la información es obtenida en tiempo real, nos obliga a cambiar de actuación. Otro caso, el saldo de inventarios que teníamos al cierre del 18 fue vendido acá en el 19, ahí pone 19, incluidos los inventarios, el cual se reconoció como pérdida por deterioro 5.000. Habíamos hecho una provisión, pero se ha podido vender de repente como desecho. Entonces tengo que revertir lo que hice el año pasado, me genera un activo. El año anterior lo tuve que reparar, no cumplía las condiciones, lo reparé, pagué impuesto a la renta. Hoy ya tengo que aprovechar ese beneficio fiscal, ¿no es cierto? Ojo, ¿y el dueño de negocio sabe de activos y pasivos tributarios? Eso muéstralo como tu cosecha, ¿no? Tú le haces un cálculo de impuesto con el normal, luego le dices, mira, ahora voy a saber mi cosecha. Vas a ver que vas a pagar menos, 5.000 menos, más 5.000 vas a pagar 10.000 menos. Porque esto tú lo sabes. Tú has llevado tu control. Luego, tengo las vacaciones. ¿Se acuerda que yo tuve que hacer por mandato de la ley al 31 de diciembre la provisión de vacaciones y me obligó a hacer un reparo, sí o no? Porque la ley me dijo, no, yo te acepto cuando lo pagues. Entonces cerré el balance, lo reparé todito. Pero durante el cierre durante el trayecto del 19, lo he pagado. Ahora es una deducción. Indudablemente. Pero eso no se lo digas a él, pues tú primero dale un cálculo de impuestos así, a lo bruto. Y lo otro entra en la conversación. Mire, esto es lo que tienes que pagar. Ahí está, acá no está tu utilidad, acá no está el impuesto. ¿Tú quieres pagar menos? Sí, yo quiero pagar menos. Ya, muy bien, espérate un ratito. Ahora sí, le das la otra hoja de trabajo. Pero que tú lo más sabes. Este es tu conocimiento, este es tu know-how, para eso has estudiado. Para eso estás aquí. Haz que tu 20 soles se multipliquen. ¿Cuánto quieres que valga tu 20 soles, hija mía? 1.000.000. Claro que sí. Hay que rentabilizarlo. Tienes que revisar. Mire, ¿qué más? Tenemos que revisar qué empresa no tiene arrendamiento financiero. ¿No es cierto? Entonces hay que revisarlo, porque eso va a impactar en el diferido. Hay que verla. Eso ya lo tenemos, la hoja de cálculo lo tenemos hecho. Muchos tienen, ¿no es cierto? ¿Todavía te queda, viene ese arrendamiento financiero? Todavía queda, entonces eso ya lo conocemos, me va a impactar la depreciación. Ojo ahí, la cuota de arrendamiento, y hay que revisar, entonces es la segunda. El siguiente tip, revisa tus contratos de arrendamiento financiero. Vas a pedir ITAN, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que cuando tú aplicas el arrendamiento financiero te genera saldo a favor en ITAN? Y cuando te genera saldo a favor en ITAN, tienes derecho a devolverse, que te lo devuelva la SUNAT. Pero SUNAT hoy día, con el nuevo reglamento, ya no vale solamente la mera presentación de la solicitud, le tengo que adjuntar todos los medios de prueba, le tengo que adjuntar el contrato de origen. Alguien me decía, pero Enrique, pero eso ya lo presentamos en una declaración. Es que ahora es otro escenario, ha cambiado el reglamento. El texto único de procedimiento administrativo de devolución de impuestos quiere hoy que se le sustente el origen. Y entonces tengo que mostrarle el cronograma, todo mi cronograma, mi hoja de trabajo, cómo usé en el año 1, en el año 2, en el año 3, y por qué en el año que le pido se volteó el resultado y me tiene que devolver el ITAN. Si yo le muestro, claro, cuando voy a hacer la foliación me ha salido ¿cuánto? ¿Cuántas hojas te salió? ¿Ya lo presentaste? Todavía, pero más de 100 hojas van a salir, mínimo. Porque hay que poner los asientos de diario, el contrato, las hojas de ajuste tributario,
el pago del ITAN, la compensación con los pagos a cuenta, me voy a armar un expediente para que me devuelvan rapidito los impuestos. Entonces, en la cuenta, miren lo que tenemos en este balance proyectado. Estamos haciendo que el balance de octubre 19 es como si fuera diciembre, para más o menos proyectar un resultado. Estamos simulando para poder conversar ahorita con la gerencia, pero converse con la gerencia el impuesto tal, pero lo otro que es a su favor, eso téngalo como reserva para cuando converse, ¿no es cierto? Mire, esta es la cifra, 100.000, pero con mi asistencia es 30.000, usted tiene ahí separadito, esos 70 aparte, ese es tu conocimiento, tu know-how. Acá está. Entonces vamos a tener, entonces tengo vacaciones no pagadas, vacaciones de venganza no pagadas, ¿se repara o no se repara? Muy bien. Gastos de cuarta no pagados al 31 de diciembre. Está provisionado, pero no se ha pagado. Reparable. Tengo gastos donde no se hizo, se pagó, pero sin medios probatorios, o sin medio de pago, sin bancarización. Vino de favor la otra, dijo, no, págale directo. Alguien dijo, vino la veneca, me ha dicho por acá. Ten cuidado. Ella me dice, profe, ha llegado la competencia agresiva, la competencia maldita, se lo lleva todo. Cuidado. Entonces, fíjese, no es reparable. Gastos sin documentación válida. Existe el comprobante, pero no es válido tributariamente. Por ejemplo, domicilio no habido. ¿Reparable o no? ¿No es cierto? O dado de baja de oficio al RUC. Reparable, ¿no es cierto? Por eso, gastos sin documentación válida. Viáticos en exceso, los famosos viajes internacionales o los viajes dentro del país. Sabemos que hay un límite, etcétera. Hemos hecho todo y ahí tengo el reparo. Gastos sustentados con boletas de venta del régimen general. ¿Del régimen general la boleta de venta puede ser deducible? No, solo cuando proviene ¿de dónde? Del RUS o del nuevo RUS, nada más. Entonces, reparable. Los actos de liberalidad, las donaciones, los regalos. El club de la esquina donde está la fábrica pidió que le agasajemos a su campeonato, financiemos todo el campeonato, la copa, los uniformes, y le hemos puesto al grupo 5. Y le llevamos también a Marisol para que cante Ojalá que te mueras. No, tú no, mi querida mía, gusto verte después de tiempo. No, nada que ver. La canción nada más, le contraté y asumí todo ese gasto. ¿No le ha pasado? Acto de liberalidad. Acto de liberalidad, porque no es una donación, no es una institución inscrita, como entidad exonerada, pero está en la esquina. Y además le tengo que donar, porque si no le dono, al día siguiente aparece una bombita en mi casa. El tema de construcción civil, ¿cuánto nos están pagando? La verdad, ¿no es cierto? ¿Cuánto están pagando? Lo tenéis que pagar, estamos en un país inseguro. Entra en la contabilidad esas salidas de caja. Es la realidad. Eso no podemos tapar los ojos, es una realidad. Y aparece como acto de libertad, tengo que repararlo. No tengo sustento. Gastos personales de los socios, esos retiros. Ahora vamos a hablar de los dividendos presuntos, porque entonces gasto personal, los famosos gastos particulares o personales no reparables, la multa y sanciones, 3.800. El impuestos de disposición indirecta de dividendos, los impuestos asumidos de terceros nunca es deducible. La pérdida en efectivo por asalto. Ojo, la pérdida, ¿está clásico o no? ¿Qué pasó ayer en el evento de San Miguel? Un seminario taller. ¿En qué piso estamos hoy día? Guarda tu celular, guárdalo. Guarda tu anillo. Guárdalo. Qué terrible pasó ayer, ¿no? Están en pleno seminario de cierre contable tributario, acá en un hotel de San Miguel, y entraron y dijeron, sentadito por favor, vayan sacando celulares, sáquense su postizo, sáquense su punto de oro, todos tuvieron que sacarse. Por eso es que hemos venido al piso 12, por lo menos tenemos 12 pisos para correr. Así que prepárate, ¿ya estamos listos para correr? A ver, me dice cuando Elvira esté listo. Fíjese, cuando hay un robo, este es un caso real. ¿A qué empresa no le han robado hoy? Levanten la mano los que no le han robado para mandarle mañana a los venezolanos. Mire, cuando hay un robo, ¿es deducible en el año, en el periodo en el cual ocurre el evento? No, ¿o sí? Mire, la empresa está haciendo la descarga acá en Gamarra, está el camioncito con los fardos de tela, están bajando, entrando, bajando, y de pronto no hay camioncito y no están los fardos de tela. Ha ocurrido el evento extraordinario. Lo mínimo que hace el chofer es irse a la comisaría del sector a hacer la denuncia. Esa pérdida
Tengo que reconocer la pérdida del activo fijo, tengo que reconocer la pérdida con el informe de la compañía aseguradora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa pérdida ocurrida ahora en agosto del 2019, esa pérdida ocurrida ayer en este hotel de San Miguel, ¿es deducible? ¿Por qué no? Si ya tienes todo el elemento. Ahí está la denuncia policial, ahí está el informe de la compañía aseguradora, ahí está la foto, ahí está el video. Porque han visto, ahí está el video, ¿no? Cómo han robado, ¿no? Hicieron en orden, ¿no? Primero las mujeres, después los hombres, después también los otros del otro sexo, todos los sexos. Y habían 129 sexos. Oye, increíble, yo recién me he enterado que hay 129. Pues tenés que aprender, Yamayi, no la sabía esa. No la sabía, entonces, está el video, ¿no? Se pasaron, se han quedado el tiempo que han querido y nadie se dio cuenta en ese hotel lo que estaba ocurriendo, ¿no? Un seminario así como el nuestro. Entonces, la pregunta es, ¿y esa pérdida es deducible o no es deducible? Tiene que tener sentencia. Ojo, las pérdidas van a generar diferencias temporales siempre. ¿Por qué? Porque la ley fiscal me obliga a que con la denuncia me vaya al Poder Judicial y continúe el proceso hasta que salga la resolución. Sin duda lo que va a pasar acá va a salir que se archive, porque no se puede identificar, no se sabe quién fue. Y además, ¿cuánto demora un proceso judicial? No, nada de depende de Chavarri, tu pata, tu hermanito. ¿Qué dijo tu hermanito? ¿Cómo quieres que sea? Dice, oye, ¿sabes? Ha ocurrido una violación de una niña de 5 años. Qué desgraciado, ¿no? Oye, ¿qué hacemos? ¿Lo absolvemos? ¿Lo declaramos héroe nacional? Conclusión, ¿el proceso judicial cuánto va a durar? Más de un periodo, por lo tanto es una diferencia temporal. En el año en que ocurre, me va a obligar a un reparo fiscal. Y eso lo voy a guardar ¿cuánto? 3 o 4 años. Recomendación, revisa los papeles de trabajo porque somos gitanos. Hoy asumo esta contabilidad y no reviso el pasado, puedo tener problemas. Puedo tener problemas. Antes no lo hacíamos, ¿no? Antes no lo hacíamos, les digo honestamente. Hoy ya no, cada vez que asumí una contabilidad, hoy ya tenemos que cobrar un honorario adicional. No es fácil, porque el mercado lo ha mal acostumbrado. Le decimos, mire, el honorario es esta, pero vamos a revisar 3 periodos. No, pero ¿cómo es posible si usted ya está asumiendo de acá para allá? Y le tenemos que explicar, mire lo que puede pasar, A, B, C, D. Y una vez que hacemos todo este proceso, pero siempre vamos llevándole por el lado del beneficio, le decimos, ¿usted ha tenido algún robo? Ah, sí, me robaron 2 camiones en el año. Excelente. Mire, vamos a tomar ese caso. Dígame, ¿cuándo ocurrió? Llama a su asistente. Oye, ¿te acuerdas cuando se llevaron un camioncito con eso? Sí. ¿Cuánto fue? Más de 200.000. Tráeme la declaración de ese año. Año 14, 200.000 pérdida. Hasta hoy día no lo has recuperado. ¿Y la sentencia? No le hemos hecho, le hemos denunciado, pero no le hemos hecho el seguimiento. Manda a la gente. Y va y ya estaba la resolución. Entonces, de 400.000, ¿cuánto es el ahorro fiscal? ¿Quién me dice la cifra? Y saldrá con su profesor este sábado después de la clausura. Vamos, ¿quién es la colega que da la respuesta? ¿Cuánto es el ahorro fiscal de 400.000 de pérdida del camino a la mercadería? ¿Cuánto es el ahorro? 120.000 soles. ¿Cómo no te va a pagar un honorario ahora si le dices ese dato? ¿Y dónde estaba? Mira, estaba ahí. Revisemos. Yo les digo, mira, nos ha pasado. Y nos ha pasado a veces un momento bravísimo, ¿no? Porque ser independiente es bien bonito, ¿no? Pero hay momentos que también que la cosa baja, ¿no? Los clientitos han cerrado y no tienen para pagarnos y de pronto usted como empresario paga todo y usted no tiene. Pide pasaje para el asistente que le dé. Pero justo cae un caso de esos, ¿no? Y usted le dice y le propone, le dice, mire, vamos a conversar. A ver, ¿alguna vez ha tenido usted una pérdida? Sí, nos robaron estos desgraciados en el 14, se llevaron... Ah, bingo, dije, bingo. ¿Está su asistente por acá? Sí, Juancho. ¿Te acuerdas cuando nos robaron? Dame la declaración. Y ahí estaba, hija. Y lo habían dejado abandonado, el caso. Solamente 2 días. Mandé un asistente, sacó la resolución, habían ordenado el archivamiento porque no había quien denunciar. Entonces, con el archivamiento en esta declaración, ¿la puedo deducir o no? 120.000 a mi bolsillo, hija. 120.000. Entonces, o sea, otro tic. Cuando asumas una conta, revisa 3 periodos y busca el ahorro. O sea, ya no hagas revisión de saldos, ya no. Míralo en otra posición. Yo te dije que el impuesto, utilízalo a partir de ahora como un aliado estratégico que te permita ganar dinero y llevarle felicidad al empresario. Porque tú le llevas felicidad cuando le hablas de ¿qué?
Cuando le hable de dinero, cuando le hable de su bolsillo. Cuando le hable de su bolsillo, ahí eso le gusta. Ahí, claro que sí. Excelente, excelente. ¿No es cierto? Entonces, ahí, ojo, entonces, mire, yo le compartía esto porque esta experiencia nos ha pasado. Y hágalo. Yo estoy seguro que usted revisa 3 periodos, usted va a encontrar. Porque dice el Señor que el que busca, oiga, alguien no cree, pues no. Que busca, encuentra. ¡Hazlo! El que busca, encuentra. Oiga, ¿Dios miente en sus principios? Jamás. Pero el que busca, o sea, yo me siento, me voy a amanecer 4 noches. La declaración del 12, del 13, 14, bingo. Bingo, mi próximo viaje a Argentina. Ya está. Pero queda obligado, me ha amanecido pues 3 noches viendo los papeles antiguos, los archivadores, y le encuentro. El que busca, encuentra. ¿Cuánto lo van a hacer hoy? Hoy día mucha gente quiere salir corriendo. Todavía no te vayas, por favor. Alguno que ya quiere ir volando a esa empresa y revisar los 4 años últimos para ver qué cosa hay. Pero todavía no. Espérate un poquitito, no te desesperes. Pero ojo, revisa. Entonces yo ya no revisaría 2 años. Yo revisaría 4. Claro, si ahí está la carne, revisa las 4. Vas a encontrar. Y analízalo y eso guárdalo para la negociación. Lo peor que puedes decir, mire, encontré esto. ¿Y qué hace el empresario? Chévere, gracias. No. Tú dile el truco la mitad nada más para conversar. Y luego que vas a conversar, le dices, mire, vamos a hacer un papelito en horario de éxito. Acá, firma acá. Y ya cuando ya firmó, ahí le das la película completa. Porque ya conocemos al empresario, ¿no? Siempre no tiene nada. Uno llega para ver los impuestos y me dice, Enrique, menos mal que has venido. ¿Para qué? Quiero que me preste para el menú. Ay. Y el gracioso le agarro, le digo, pásame su ITF de este gracioso. Me pasa su ITF, le digo, mira, toma el menú y toma esta hojita. Me voy, Saavedra, ¿quién te ha dado esta data? ¿Quién te ha dado esto? Él no sabe que en el ITF está toda su vida. Hasta el último departamento que le compró a la otra. Ahí está todo, hasta su cambio de sexo. El ITF es el impuesto chismoso, te dice todo, a colores, en cámara lenta. ¿Cuántos han revisado el ITF? Háganlo hoy, ¿no? ¿Quién no ha revisado ITF? Los que no han revisado, revisen ITF. Es otro tip. Ahí vas a encontrar riqueza. Revisa el ITF. Revisa, bájalo año por año. ¿Vas a bajar 1 año? No, baja hasta 10 años ITF. Yo te digo, baja 10 años. Porque vas a encontrar cosas maravillosas en 10 años. Y luego te sientas con él, ¿no? Pero no le digas de dónde sacado la información. Eso es tuyo, ese es tu negocio. Eso es tuyo. No se lo digas. Conversa. Ojo que el ITF habla. Y entonces, mire, ya sabemos que esto me va a generar una diferencia temporal. Y normalmente los juicios tienen 4 años. Y la mayoría de empresarios solamente hacen la guerra en el año 1 o 2 y lo dejaron abandonado. O sea, es un caso que usted sí va a encontrar, se lo digo como experiencia. Y se los comparto para que lo hagan. Seguro que mañana varios me van a hacer, porque usted se acuerda, termina el seminario, eso a las 12, digo, testimonios, a ver quién, profe, sí, a ver, párese, profe, la encontré. Che, no te olvides mi 10%, hijo, mi diezmo, porque el diezmo es del Señor profesor. Por favor, no te olvides. ¿Qué más? Entonces acá está, y ahora entramos a la segunda etapa, calificamos las diferencias. Ahí está la carne. A mí me gustan las diferencias. ¿Qué te gusta? ¿Las permanentes? Esas no me gustan porque esas mueren. No hago negocio, solamente para el empresario. A mí me gusta esto. ¿Cómo me gustan las temporales? ¿Y me gustan los activos o pasivos? Los activos. Entonces debo hacer estrategia para generar activos tributarios para conversar el próximo año. O sea, ahora tienes que hacer una contabilidad activa, una contabilidad dinámica. Eso es lo que tienes que hacer. Hoy generas. Terminas para que el próximo año con calma esperas y ahí negocias, pues, ¿no es cierto?, el honorario, en ese momento, pero tú lo tienes que generar, tú lo tienes que crear activos tributarios diferidos. Mañana vamos a hacer la creación de activos tributarios diferidos, porque si lo digo hoy, mañana no viene, no está vivo. Vamos a tomar un café, dejen sus cosas, porque me acaban de decir que ya llegó el pollo a la brasa, la pachamanca. Ojo, dejen todo, vámonos, por favor, vámonos. Vamos entonces a analizar el impacto de estas diferencias temporales
para efectos de determinar la posición financiera al 31 de diciembre y sobre todo cómo va a impactar en los estados financieros al 31 de diciembre. Mientras vamos a analizar, y ustedes lo tienen ahí en su ayuda visual, la determinación del impuesto a la renta. Pueden ver en su hoja de trabajo, para efectos de poder determinar el cálculo del impuesto a la renta. Indudablemente va a generar un pasivo diferido. Fíjese, el valor en libros era cero, se hace el informe técnico, se sustenta la revaluación y esto va a originar un impuesto diferido y además también impactar el diferencial como excedente de revaluación. Entonces, igual voy a tener que plasmarlo en el registro contable para reconocer esta obligación futura. Por ejemplo, respecto a todos los casos anteriores en los cuales teníamos el derecho de poder recuperar los impuestos, aquí lo que hay que proyectar el impuesto que vamos a pagar en el futuro como consecuencia de una revaluación voluntaria. En esta revaluación voluntaria que nos va a obligar a correr, por ejemplo, en la parte financiera, la depreciación y que indudablemente esto va a originar que tengamos que hacer un ajuste en el impuesto a la renta, pero como pasivo tributario diferido. En la hoja de ajuste tributario, entonces, al cierre del ejercicio, vamos a identificar, pero nos interesa sobre todo la parte que estamos revirtiendo del año anterior. Recuerda, por ejemplo, lo que habíamos provisionado por vacaciones en esta declaración jurada del 19, lo tengo que aplicar ahora como una deducción, ¿se acuerda? El recupero de cuentas por cobrar, de la misma manera. En el caso de los inventarios que se vendieron, el impacto normal del arrendamiento financiero, igual la depreciación del activo fijo, que básicamente van a originar diferencias de carácter temporal, para efectos de poder calcular el impuesto a la renta del periodo y de la misma manera la participación legal de la renta. Entonces tenemos definido el impuesto proyectado que deberíamos pagarle a la SUNAT para efectos del impuesto a la renta, pero además también definimos lo que vamos a poner en los estados financieros como impuesto a la renta como gasto del periodo. Y por otro lado, el neto del impuesto diferido. Nosotros tenemos, entonces, por un lado, lo que ha originado activos tributarios diferidos y por acá tendremos la porción de pasivo tributario diferido que lo podemos ver en el momento que hagamos los asientos de cierre. Aquí solamente para reflejar la parte de la participación legal de la renta que aparece oye, este ya quiere irse, no quiere seguir la tarea. Rápidamente, Elvira Marín se va a quedar acá porque algo está pasando ahí. Mejor quédese, por favor. Algo está pasando ahí. Eso está mal, Elvira, ya. No, a ver, vamos a ubicarnos entonces ya en la parte final, en la parte relacionada al cálculo del impuesto a la renta y ¿qué pasa, Elvira? ¿Qué es lo que pasa de toda la vida lo mismo? ¿Qué es lo que pasa? No, pero de nuevo lo va a hacer lo mismo, ¿no? O sea, llegas y se va. Quédate ahí nomás, Elvira. Quédate ahí nomás porque esto. A ver, no. No está avanzando el. Está avanzando. Sí, no, pero falta. No, todavía falta. Ponlo de nuevo.
Algo, sí, en los asientos está listo. A ver, vamos a ver. Nos quedamos por acá y ya. Muy bien, vimos la evaluación. Nos quedamos revisando ya la hoja de trabajo preliminar para efectos de proyectar el impuesto a la renta, para proyectar también la participación de los trabajadores, y es eso lo que estábamos reflejando en este registro contable. Y además, ya en esta parte, la hoja resumen o el asiento resumen en la cual determinamos el cálculo del impuesto a la renta, la que vamos a reconocer como gasto del periodo, lo que le vamos a pagar a la SUNAT, los 116.000, y aquí lo que vamos a reconocer como gasto del periodo, estamos compensando el impuesto a la renta del corriente con el impuesto a la renta diferido. Nosotros podemos identificar en la hoja de trabajo la parte, por ejemplo, que hemos utilizado como crédito fiscal, estos 6.000, podemos verlo acá en la hoja de trabajo principal. El asiento resumen en la cual pues, vemos el impacto del impuesto a la renta diferido. Aquí también para calcular el cálculo del excedente de revaluación, ajustamos también el impuesto diferido respecto de este activo revaluado, en la cual hemos efectuado la depreciación y que va a originar de la misma manera un pasivo tributario diferido. En contraste a todo lo anterior, en la cual teníamos el beneficio de poder reducir el pago del impuesto. Aquí nada más para remarcar que como en estos últimos años no ha habido modificación en la tasa del impuesto, este cuadro comparativo era para llamar la atención qué pasa cuando hemos efectuado el cálculo del diferido y hay modificación de la tasa. Aquí llamamos la atención que desde el año 17, por lo menos hasta el cierre de este balance, la tasa se mantiene 29.5. Digo, se mantiene hasta este cierre porque se está evaluando modificar el régimen tributario empresarial. Esta debe reducirse a 2 regímenes, se debe modificar el impuesto a los dividendos y se debe unificar la tasa al 30% nuevamente. Entonces eso sí nos va a obligar a hacer un ajuste en el año en el cual se va a revertir el activo diferido o el pasivo diferido, considerar la diferencia de tasa en el ejercicio en el cual se hace la compensación. Aquí solamente para llamar la atención, por ejemplo, en el caso de cuentas por cobrar, en la cual nosotros habíamos efectuado el reparo fiscal y calculamos el diferido, en el año 18, cuando hacemos la compensación el 19 es el mismo monto, no hay mayor variación porque la tasa, como bien sabemos, no ha sido modificado. Igual ocurre en la desvaloración de existencias o inventario, de la misma manera hicimos el reparo fiscal, lo voy a aplicar ese diferido en el año 19, ¿no es cierto?, como una deducción en el mismo importe porque no ha habido variación en la tasa correspondiente. Igual en el caso del deterioro del activo, cuando hacemos la medición a lo largo del periodo, recordemos que aquí teníamos la tasa de variación 30, 28, luego a partir del 17, por lo menos hasta el día de hoy, se mantiene con el 29.5 para poder ver en el futuro el impacto del impuesto diferido. Es esto lo que recomendamos hacer respecto de la revisión de las operaciones de activos o pasivos que puedan impactar en el 19. Es decir, debiéramos hacer un cuadrito comparativo, un Excel que nos permita ver, en el caso que tengamos operaciones de activos o pasivos, para efecto de llevar el control en qué años o en qué años va a impactar, como en este caso en una revaluación voluntaria, en un arrendamiento financiero, en una pérdida extraordinaria como un juicio, por ejemplo, que normalmente tiene una duración de más de un periodo. ¿Por qué? Porque como vemos en este caso, observamos cómo es que va a impactar en el cálculo del impuesto a la renta a lo largo del periodo de vigencia de ese beneficio fiscal. El ajuste en el supuesto que hubiera alguna modificación de la tasa del activo, normalmente esta va a jugar con el impuesto a la renta corriente. Analicemos algunos aspectos fundamentales de la NIC 12. El objetivo de la NIC 12 es básicamente poder calcular adecuadamente a cuánto asciende el impuesto a la renta como gasto del periodo. Recordemos que el gran objetivo del modelo NIF
para efecto de formular los estados financieros es llegar a determinar adecuadamente la última línea, la utilidad de libre disposición. Al dueño de negocio le interesa la retribución de esa inversión a través de los dividendos. Entonces, ese proceso de llegar a definir esa última línea, en nuestro país usamos el modelo NIC. Y dentro de ese modelo, la norma que enlaza la contabilidad con la tributación es la NIC 12. Entonces, el objetivo central es determinar cuál es el monto que por concepto de impuesto a la renta debo reconocer como gasto del periodo. No es, sin duda, ya lo tenemos claro, el impuesto calculado a la SUNAT, porque el impuesto calculado a la SUNAT incluye el diferido. Lo que hace la NIC 12, a través de la metodología, me permite separar lo que corresponda como gasto y el diferido como activo o como pasivo. ¿Y dónde las vamos a ubicar fundamentalmente en el proceso de aplicación? ¿Qué hemos podido ver al recordar el proceso de cierre? El objetivo central de la norma internacional número 12 es identificar las diferencias temporales que en el futuro van a originar más pago de impuestos o menos pago de impuestos. Y nos va a obligar a hacer un cálculo comparativo de la base financiera del activo o la base financiera del pasivo. Entonces, cuando hacemos ese proceso de cálculo comparativo de la base financiera y la base tributaria, es la que vamos a identificar, por ejemplo, el reparo fiscal. Por ejemplo, cuando hacemos el análisis de los gastos de representación, que tributariamente está sujeto al límite. La empresa hace un desembolso para efecto de fidelizar la marca, posicionar el negocio, garantizar la venta, gasto de representación. Pero nos encontramos que en la ley fiscal nos ponen como parámetro el 0,5% de los ingresos hasta 40 unidades. Suponiendo que el gasto incurrido por la compañía sea 500.000 y el límite fiscal del 0,5%, supongamos sea solamente 150.000, va a originar, al comparar la base financiera, lo que la compañía desembolsó con la base tributaria, el límite que establece la norma, un diferencial que va a dar origen, en ese caso, a una diferencia permanente. Entonces, la norma internacional número 12 nos va a permitir identificar, sobre todo, el impacto de las diferencias temporarias. La NIC 12, por lo tanto, va a identificar, ¿no es cierto?, dos conceptos fundamentales. La porción que debo reconocer como gasto del periodo, en algunos casos como ingreso cuando es un saldo a favor, para poder identificar el impuesto corriente y además el impacto del activo o del pasivo diferido, como hemos visto en la casuística anterior. ¿Dónde vamos a identificar normalmente la aplicación del impuesto diferido? Por ejemplo, en la composición de las partidas del activo, en el activo exigible, hemos visto en la provisión de cobranza dudosa. Normalmente el impuesto temporal, el impuesto diferido, va a estar concentrado en las cuentas de evaluación, en la provisión de incobrables, en la desvalorización de existencias, en la depreciación, en la amortización o en las provisiones que se efectúan al cierre del ejercicio gravable, como en este resumen podemos observar. Aquí tenemos prácticamente un resumen en donde vamos a identificar estas diferencias temporales que van a originar en la mayoría de casos activos. En la devaluación de existencia, lo hemos visto, en la depreciación de activo fijo, en la fluctuación de inversiones inmobiliarias, en la desvalorización, en el caso muy común y conocido y como vimos en la práctica, en el arrendamiento financiero o en la revaluación voluntaria. ¿Dónde más? En el caso del exigible, cuando estábamos revisando la parte de pasivos, en el ejemplo muy cotidiano vimos el tema de las vacaciones devengadas. Origina un activo tributario diferido. Desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista tributario, siempre vamos a tener una controversia permanente en el tratamiento de las provisiones. Desde el punto de vista tributario, solamente nos aceptan las provisiones que están en el artículo 37 del impuesto a la renta. Pero financieramente, la compañía, y por mandato del modelo NIC, me va a ordenar efectuar la provisión ante una eventual pérdida. Por ejemplo, en el caso de un proceso judicial con los trabajadores y origina un litigio, que esto se tiene que medir en el tiempo. Y ese litigio va a originar que financieramente yo tenga que reconocerlo, esa expectativa de pérdida. Pero tributariamente, esa expectativa de pérdida no va a ser deducible, va a generar un impuesto diferido. Porque cuando salga la sentencia, en este caso del proceso judicial con los trabajadores, en la que teníamos 3 líneas de negocio,
y por razón de mercado se tuvo que descontinuar una línea y tuvimos que despedir al personal, pues ellos iniciaron un proceso judicial que ordenó que la contabilidad, el modelo NIC, lo reconozca como tal, esa eventual pérdida. Pero tributariamente, esta no será deducible sino hasta cuando tenga la resolución definitiva. Por lo tanto, me va a originar una diferencia temporaria. En este caso, como activo, hasta que se ocurra la resolución. Igual ocurre, por ejemplo, en este tipo de negociación, vender productos con garantía. Indudablemente, en el marco financiero, en el modelo NIC, yo tengo que reconocer esa expectativa de pérdida en el supuesto que se cumpla con las condiciones del contrato y la empresa tenga que asumir la garantía. Desde el punto de vista financiero, lo tengo que hacer porque el auditor financiero viene y no lo encuentra, me califica los estados financieros. Pero tributariamente, esto me va a originar una diferencia temporal. En el momento que el cliente ejecute su garantía, esa pérdida será reconocida. Por lo tanto, va a originar de nuevo un activo tributario diferido. En el caso del tema del gasto por responsabilidad social, hoy día muy de moda y digamos, es un tema ya cotidiano en la contabilidad de los negocios, de tener que reconocer lo que tiene que asumir respecto de la gente que está en la zona, como ocurre en las empresas mineras o petroleras, por poner ahí una referencia, pero que va a originar definitivamente diferencias temporarias, normalmente en calidad de activo. Finalmente, al cierre, cuando ya hemos proyectado este balance de octubre como si fuera diciembre, en la cual hemos hecho el análisis tributario, hemos identificado las diferencias temporales y tenemos la posición de estados financieros al 31 de diciembre, estaríamos listos para tener estados financieros después de impuestos, después de reserva, después de participación legal, para ver la posición de la compañía en ese periodo, proyectando lo que tendríamos que asumir al 31 de diciembre del 2019 y que lo vamos a ver financieramente en marzo o abril, dependiendo del cronograma de la compañía. Entonces, este proceso, ¿no es cierto?, de análisis, tomando de cierre en la cual hemos simulado que el 31 de octubre es 31 de diciembre y evaluar las partidas que van a impactar en la formulación de los estados financieros, sobre todo el tema de las diferencias temporales, como activo o como pasivo. ¿Por qué? Porque esto va a dar una nueva posición patrimonial y una nueva posición financiera. Hemos observado que la aplicación de la NIC 12 nos ha obligado a distinguir la porción que por concepto de impuesto a la renta debemos reconocer como gasto del periodo, distinto al impuesto que le pagamos a la SUNAT. Y por otro lado, tendré que ubicar en las cuentas del activo, tengo que reconocer este derecho o esta expectativa de recuperación de impuestos en el futuro, que tendré que tener el control correspondiente en qué periodo se va a aplicar. De la misma manera, en el caso de los pasivos diferidos, las obligaciones futuras respecto al pago de impuestos, lo tendré que definir en esta posición patrimonial. El mensaje es recordar nuevamente la importancia que tiene todo este proceso que hemos efectuado de revisar el pasado, contrastarlo con el presente, identificar las contingencias tributarias, pero lo más importante, medirlas. Medirlas porque finalmente es la que va a definir cuál es la última línea de la distribución de utilidades. Y debemos entonces, más bien ahora, entrar a la etapa de consulta. Ahora sí les invito, yo sé que tienen algunas dudas, algunas preguntas, para efecto de poder analizarlas y poder rescatar, ¿no es cierto?, las inquietudes de todos ustedes. Adelante. ¿Cuánto falta? Quería consultar primero. Con todo gusto. Primero lo siguiente. A ver. Como empresario, uno realiza gastos de constitución de la empresa. Primero paga el notario, paga a registros públicos. ¿Esos gastos se pueden deducir? ¿Son gastos deducibles? Ahora también, otra pregunta. El tema, por ejemplo, como empresario, A ver, para que todos le escuchen su consulta. Adelante. A ver, lo que quiero consultar es lo siguiente. A veces como empresario hay gastos que se realizan al momento de constituir la empresa. Por ejemplo, los pagos al notario, los pagos a registros públicos. ¿Esos gastos son deducibles? Uno. Dos, cuando se ejecutan las obras, generalmente se les da el diezmo. ¿Ah? ¿Cómo? Ya. ¡Corrupto! Ya,
Un momento. A ver, vamos, acá tenemos un corrupto. Vamos, a ver. Este empresario, medio raro me ha salido. Vamos, pero vamos. Entonces, mira, es un dinero que realmente sale, ¿no? Pero a veces queremos plasmar en la contabilidad, o sea, ¿cómo funciona eso? Ah, muy bien, me está preguntando malas artes. Vamos a la primera pregunta, vamos al lado bueno, no hay que ir al lado oscuro. El lado bueno, en el tema de los gastos de organización o preoperativos, ahí no tenemos ningún problema, debemos reconocer estos gastos preoperativos en esta etapa de constituir el negocio, notariales, registrales y todo lo que corresponda. El tema está que va a estar sujeto al inicio real de la operación, ¿no es cierto? Si fuera una empresa, por ejemplo, una petrolera o minera que hace y muy similarmente una serie de costos o gastos relacionados a la ejecución del proyecto, voy a tenerlo en esta primera etapa para luego contrastarla con las utilidades futuras o la correspondiente amortización. En el segundo tema, y él ha planteado un caso de la vida real, en el tema de la construcción, en el tema de la seguridad, en el tema de hotelería, son casos que están ocurriendo entonces y hay desembolsos de caja de la compañía. Y tú no le has preguntado su número de RUC, ¿no es cierto? No tiene RUC. Entonces, esa salida de caja, ustedes lo vieron en el caso práctico, se llamaba actos de liberalidad. O sea, tengo que reconocer la operación porque ¿qué va a pasar cuando Tsunami haga una evaluación de bancos y aparezca los 100.000 que ha salido del periodo? Lo que sucede es que ese acto de liberalidad, porque no lo podemos tampoco transparentar, no lo podemos transparentar porque viene el tema de seguridad. Entonces las empresas con las bandas que van a una construcción van y tienen diferentes maneras de solicitar ese diezmo. Una es la cuota de trabajador. Ellos vienen a la obra y dicen, acá están los cinco fantasmas que ingresan. ¿Y qué hace la empresa? Algunas empresas la han estructurado, la incorporan a la planilla. No trabajan, entonces vienen, asumen gasto de personal y ahí ingresan a la contabilidad, porque se hace todo. Aportaciones, liquidación, depósito de CTS, inclusive si no le depositas a tiempo te ponen una bombita, ¿no? Para acordarte de lo que te estás olvidando. Esa es una modalidad que ellos se han aprendido a exigir. Entonces, la otra, los que vienen y aparecen y piden en el acto, entonces hay que llevarlo como un acto de liberalidad, que va a implicar que tengamos que hacer el reparo tributario. Pero donde hay que llamar la atención, ¿cuál es la contingencia? Vamos a suponer que el monto de pago ha sido 100.000. El costo fiscal es oneroso. ¿Por qué es oneroso? Porque, primero, como es un desembolso de bancos, va a tener dos reparos. El primer reparo, cuando me voy a hacer la autoliquidación, es tercera categoría, gasto no deducible. Entonces, los 100.000, ¿cuánto me está costando hasta ahí? 30.000. Muy bien. ¿Pero qué dice la ley? Ahí viene el tema del dividendo presunto. Cuando hay movimiento de caja, esos reparos que están en la hoja de tercera están sujetos a una tasa adicional por concepto de impuesto al dividendo presunto. Quiere decir entonces que la empresa va a tener que asumir el 5% adicional de los 100. Pero ¿cómo se calcula? Ahí es importante para pelear con el auditor SUNAT. El cálculo es los 100.000 menos el 30%, 30.000, de las 70.000 le saco el 5%. Entonces yo tendría que pagarle, entonces me saldría el 5 de 70, ¿cuánto me saldría más o menos? 1.500. 3.500. Entonces quiere decir que me costaría los 100, me costaría tributariamente 33.500. Entonces al cierre del año, ¿qué tengo que hacer? Y lo tengo que hacer para efecto de evitar que venga la SUNAT. ¿Qué hace la gran mayoría? La gran mayoría solamente repara la tercera. La mayoría lo ponemos gasto sin sustento o acto de liberalidad, lo ponemos como gasto no deducible. Los 100.000, reparamos 30.000, pagamos 30. Y nos olvidamos de no hacer el dividendo presunto. ¿Cuál es la recomendación? Para que no venga la SUNAT. Porque seguro más de varios tenemos esta experiencia. Hicimos el reparo, pagamos y de pronto llegó, a veces decimos la maldita SUNAT. ¿Y por qué llegó? Por el dividendo. Y el problema no es el dividendo porque a veces el monto no es tan alto, ¿no? Porque es 5%. El problema es cuando la empresa se enfrenta y dice, no, yo no quiero pagar. Y abro la contabilidad. Abro y ahí viene un tema complicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer como recomendación? Claro que mañana vamos a hacer esa parte, pero gracias por la pregunta. Lo que tengo que hacer es, reparo la tercera, hoja de ajuste, diferencia permanente, 30%, 30.000. Inmediatamente
al cierre del balance debo hacer boleta de pagos varios y declarar el impuesto a los dividendos. Pero el cálculo de los impuestos a los dividendos es los 100 menos el 30%, porque no voy a pagar impuesto sobre impuesto, y sobre eso hay jurisprudencia. Porque la SUNAT siempre me quiere cobrar sobre el total. Seguro hemos tenido ese caso, hemos tenido que discutir con el autor SUNAT y luego hemos llegado a la negociación de descontar los 30.000, porque eso sí tiene respaldo constitucional, que no puede haber impuesto sobre otro impuesto. Entonces, de los 100, descuento el 30, los 30.000, y sobre eso pago los 70.000, el 5% por impuesto a los dividendos. Ahora, ese impuesto, pero miren lo oneroso que resulta, ese impuesto asumido de un tercero, porque normalmente en una condición normal, la empresa cierra y tiene utilidad, ¿quién paga el impuesto? El accionista, ¿no es cierto? Yo cierro el balance y le tengo que dar su porción a cada accionista. Entonces el impuesto al dividendo es del beneficiario, el accionista, y él paga 5% como renta segunda. Pero cuando es un desembolso de caja como el que tú estás planteando, el famoso diezmo, en realidad el impuesto va a ser de cargo de la empresa. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué hace la SUNAT a través de la ley de la renta? Presume que la compañía ha pretendido sacar, ha disfrazado la utilidad por concepto de gasto. O sea, no hay manera de probar que fue un tercero. ¿No es cierto? O sea, no hay manera de probar que ha sido el caso, por ejemplo, de una actividad ilícita. No tenemos porque nadie ha denunciado. ¿Quién va a denunciar a alguien que te ha mandado la foto de tus hijos, la foto de tu esposa y la foto del otro? No haces nada. Caballero, pagas. Porque eso es lo que hacen ellos, ¿no? Tenemos a Nerio, ingenieros, ¿no? Señor, se paran mudando de casas. Es un tema, claro, estamos hablando entre broma y serio, pero en realidad no es un tema tan sencillo. El tema de seguridad. Conocemos a este empresario y tiene este problema. Entonces, tributariamente, ¿qué hace la empresa? La ley que presume que la empresa sacó, le dio figura de gasto para sacarse la utilidad. Entonces, por lo tanto, le dice tasa adicional. ¿A qué adicional? A la tercera. Entonces, el impuesto es en cabeza de la empresa. Y por eso es que ese impuesto tampoco es deducible. O sea, imagínense el costo fiscal de esa salida indebida. 30 más la tasa adicional. Entonces, el costo tributario es sumamente oneroso, ¿no es cierto? Entonces estos bravos han aprendido la lección y se van a la empresa. Mira, para que no pagues impuestos a los dividendos, viene asesorado. ¿Sabe? Acá tenemos los 5, ponlo en la planilla, será gasto deducible. Pon los 100.000, danos 50, tú deduces como, o sea, lo instruyen al gerente. Y al gerente le gusta la historia. Aprobado. Y ahí están las planillas fantasmas. O sea, no elaboran, lo incorporan a la planilla y le dan ahí la legalidad del gasto deducible. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que si no tiene la legalidad, miren lo que cuesta, ¿no? 30 más 5, el costo financiero. No vayas a hacer eso, no he dicho que hagas eso. Pero no tengas malos pensamientos. He visto que tus ojos están emocionados, has dicho, ay, mañana voy a hablar este tema. Te viste emocionado, no le estoy compartiendo nada más. ¿Más preguntas? Con todo gusto. Una consulta. Hace un momento hablabas de la garantía sobre ventas. En una de las empresas que manejamos. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, nosotros vendemos máquinas. Las máquinas se sobreentiende que son importadas de China, ¿no? Y hay una garantía de por medio. Pero cada vez que hay un problema con las máquinas, nosotros con el área de técnicos, mantenimiento, vamos, visitamos y a veces hay un tema de repuesto. Esos repuestos, ¿cuál sería el tratamiento? Porque es parte de la garantía. Hay que hacer una factura, porque finalmente estás hablando de un pasivo, ¿no? Un pasivo de garantía sobre ventas, ¿no? No se le cobra un adicional por la garantía cuando se le vende, ¿no? Muy bien, muy bien. Esa práctica comercial en realidad es similar en muchos negocios, ¿no es cierto? Yo vendo, sujeto o lo condiciono que tiene el beneficio de poder recuperar a través de la devolución total o el cambio del producto, ¿no es cierto? Está entonces, lo primero es que tengo que ver el aspecto contractual, tengo que regular el aspecto contractual. Tengo el contrato, en el contrato debo definir el marco conceptual, cuál es el alcance de la garantía. El alcance de la garantía es la reposición total, el alcance de la garantía solamente es un servicio de mantenimiento o el alcance de la garantía incluye repuestos. Eso es lo primero que tengo que ver, el aspecto legal
de lo que va a comprender la garantía. Entonces, los modelos de negocios que asumen la garantía tienen diferentes maneras. Algunos solamente es un gasto de mantenimiento. En otras, por ejemplo, en Telefónica te dan 48 horas, ¿no? Tú compras un para la reposición total. Después, si tú tienes el equipo y pasan las 48 y vas, te dicen, ya lo internan, ya no te reponen. Mire usted la figura, ¿no? Entonces tú dices, a ver, contablemente, ¿cómo lo hago yo esta figura? Porque en 48 me reponen todo. Me dan un equipo nuevo, última gama. Pero si es después de la 48, lo internan y simplemente van a ver si tiene vida o no tiene vida. Entonces, moraleja primera, o primer tic, tengo que revisar el marco conceptual. ¿Qué comprende? Vamos a ponernos en el supuesto que aquí es total. Incluye el servicio, incluye los repuestos. Entonces, en ese caso, nosotros cuando hemos hecho, en el caso del IGB, cuando yo adquirí el producto, yo lo registré como crédito. Y cuando yo registro una operación como crédito, automáticamente ya le puse la condición que debe generar un débito fiscal, porque la naturaleza del crédito va amarrado con el débito fiscal, es decir, tiene que haber un impuesto por pagar. Pero aquí viene el tema de que ese retiro de bien, entonces tengo que el retiro de bien puede ser un retiro por una promoción comercial, un retiro por una condición de garantía, un retiro para un fin distinto de la actividad. Entonces la ley me va a dar dos condiciones. Me va a decir, ese retiro de bien puede ser a valor de costo o ese retiro de bien puede ser a valor de mercado. Me dice que cuando yo voy a entregar un producto que no es del giro, es costo. Pero si yo voy a entregar un producto que es del giro, ojo, mercado. Por ejemplo, un grifo. Voy yendo el tanque y me dan un polo. O me dan una camiseta con el mejor logo, el logo de la U. Es lo máximo. O sea, uno se pone y es un premio total. En ese caso, el grifo no vende polos. Entonces, yo tengo que reintegrar al costo. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si yo lleno el tanque y me da un galoncito de aceite? Mercado. Ahí ya opera el precio de mercado. Entonces tengo que hacerlo con el margen de utilidad. En nuestro caso, al ser una condición de negociación, vamos a suponer que el contrato sí lo dice, entonces ese retiro va a calificar en el marco del IGB como un retiro de bienes. Y yo debería por lo menos reintegrar el mismo valor al valor de costo histórico. Es decir, yo usé como crédito 1000 y ahora estoy entregándole como parte de la garantía este repuesto, pues entonces al momento de hacer la facturación, si bien es cierto, va a salir a título gratuito, porque al cliente no se lo voy a cobrar porque era parte de la condición de dárselo todo, pero yo sí como empresa asumo el 18 del valor histórico, o sea, sí debo reintegrar. Esa sería... eso sí, yo lo que tendría que sentarme ahora con legal, en todo caso para ver, y si no dice lo que tiene que decir o lo que ya dice hace varios años, hagamos una adenda. Ojo ahí has tocado un tema que lo vimos ayer en la Fuerza Aérea. En la Fuerza Aérea tiene una cooperativa, una mutualista, en la que ellos se juntan, de la Fuerza Aérea se juntan para tener una ayuda social. Pero su fondo comienza a crecer y dice, pero ahora vamos a darle una ayuda económica al asociado. Pero al asociado le vamos a cobrar un interés por la cuota que le doy. Entonces viene la gran pregunta, ¿ese interés paga o no paga IGB? ¿Tú qué dices? Pregunta para todos. La primera alumna que lo resuelva saldrá con el profesor mañana sábado después de la jornada. Se va a Cancún. Aunque varias chicas, no, ha dicho no. A ver, vamos, ¿usted qué haría? Mire, de nuevo mira, ella está emocionada. Por favor, la pregunta. Dice, mire usted, esta es una cooperativa. Estamos hablando de una asociación, como también veo que eres gerente de una compañía muy reconocida, una asociación. Entonces, se juntan, hacen un fondo común y de pronto se dan cuenta que tienen excedente y dicen, oye, ¿y por qué no le damos una ayuda social? Le dan la ayuda social, pero obviamente le cobran un interés, una retribución. La gran pregunta, ¿y ese cachito adicional será sujeto al IGB? Entramos al gran tema. Primero, que la tasa no es del mercado. Segundo, para darle ese fondo yo requiero armar un equipamiento, un agente de riesgo, un control de la cuenta,
a garantizar que me devuelvan, porque ¿qué pasa si yo le doy 5.000, no me devuelven, y tengo 100.000 socios y no me devuelven, la caja quiebra? ¿Es afecto? No está afecto. Entonces los asociados están preocupados porque lo han dado hace 5 años. Y entonces dicen, si viene la SUNAT ahorita, cierran la puerta, que no graben. No va a escuchar la SUNAT y viene. Y nos cobra por ese IGB, por ese interés, IGB de 5 años. Llegó la noche para la cooperativa. Entonces, adenda, acuerdo, ayuda social. Y eso no es interés, sino es administración de fondos, de la ayuda social. ¿A dónde va el mensaje? Usted tiene que revisar el contrato, porque una cosa es que está reflejando la contabilidad y que dice el contrato. De repente no están asociados, no está asociado. Pero ocurre que esta la tengo hace 2, 3, 4 años, contingencia tributaria. ¿Qué hago? Adenda y lo ajusto a lo que hemos hecho a lo largo de los 4 o 5 años. Entonces, ¿qué ha hecho esta cooperativa? Ha tenido que ajustar que en realidad lo que otorga no es préstamo, sino es una ayuda al asociado. Esa es una. 2, y la retribución adicional es por la administración del fondo. Y entonces crea cuentas individualizadas que generen y que correlacionen el equipo que administra el fondo y que destina, que realmente cumple el fin, que sea un gasto de administración. Porque si no hace eso, la SUNAT podría decir, oye, lo que tú te estás convirtiendo en otro banco. Y al ser otro banco, me estás debiendo intereses de todos esos años. Y llegó un tema complicado. Entonces, en el caso que usted me propone, habría que revisar, ¿no?, cómo se están dando las garantías en la práctica y si eso refleja el contrato, para efecto de poder ajustar. Por ejemplo, en el caso suyo de repente es al 100%, ahora habría que ver el plazo, si es a los 6 meses, al año, 12 meses, o es etcétera. Todo eso tiene que jugar en el análisis de evitar contingencias tributarias. Pero en principio debería retribuirse el IGB por lo menos al valor histórico, o sea, reponerle, porque no está ocurriendo con el mandato del IVA. El mandato del IVA es que cuando yo registro una operación como crédito, queda condicionado a que genere débito. Pero cuando genera débito pueden ocurrir, en este caso de tipo de operación, 2 eventos, que vaya a costo histórico o que vaya a precio de mercado, como en el ejemplo del grifo, el polo o un galón de aceite adicional. Otra pregunta, más preguntas, porque todavía estamos a tiempo. Ojo, hay que aprovechar que todavía no llegan los bravos, ¿ah? Tenemos que... Así es, no se llamaría intereses. Hay que cambiarle el concepto, hay que crear un reglamento del Fondo de Ayuda Social. Porque en la práctica, en realidad, ahora no es que tampoco yo voy a disfrazar la operación. En realidad lo que hace la institución se ha creado con el fin de darle una ayuda a su asociado. Entonces, el reglamento tiene que regular porque no le va a dar 1 millón de préstamos. Pondré una antigüedad, pondré, por ejemplo, que el último año que ya cumplió con el pago de sus cuotas, o sea, condiciones que aseguren que su verdadera naturaleza es una ayuda social y no es préstamo. Porque si le doy de préstamo, voy a tener a la sociedad, a la SBS encima. Oye, estás haciendo intermediación financiera y yo nunca te di autoridad que seas banco. Tú no eres banco. En realidad la empresa no es banco, sino que ha descuidado por una cuestión, por desconocimiento de la parte administrativa operativa. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Un reglamento, aclarar y establecer y regular la contabilidad que refleje eso. Claro, y el monto como parte de apoyo directamente al beneficiario. sería tal vez un abono de apoyo social. Así es, así es. Pero no se llamaría entonces interés. No tiene que llamarse interés porque en realidad, primero, no es del mercado y segundo, es solamente para los beneficiarios. Ellos no es como otras que se abren la puerta para el extraño, porque ahí sí sería el tema complicado. ¿Qué pasaría si la mutual dice, abre la puerta y ya no solamente la SOE, sino cualquier tercero viene y se le financia? Ahí sí el tema se complica. Sí, colega. Sí, con todo gusto. Sí, con todo gusto. Un ejemplo, Sí, sí. ¿podría usted alcanzarnos la tipificación de este ingreso? A ver.
¿Sí? Para que no sea grabado. A ver, ¿cómo fue la pregunta? No la capté. O sea, siguiendo el mismo ejemplo, este ingreso que usted determina que como gasto administrativo y no intereses, dentro del marco legal de nuestro sistema, ¿cómo lo tipificaría? ¿Tanto impuesto a la renta o tanto impuesto IGB u otros? A ver, muy bien, gracias por la pregunta. Fíjese, sigamos en el marco de que es una asociación sin fines de lucro. ¿No es cierto? O sea, para no salirnos todavía del tema. Después podemos entrar a otra, ¿no es cierto? Nosotros tenemos entonces dos tipos de organizaciones, de entidades. Entidades que están en el marco de la Ley General de Sociedades y tienen afán lucrativo. Entonces ahí no habría nada que discutir, es un ingreso grabado. Pero luego tenemos otro grupo de entidades que no tienen fin lucrativo, asociaciones, fundaciones, ONGs. Tengo ese otro gran paquete. Muy bien, entonces entremos a ese paquete de esas entidades que hacen, no tienen el afán lucrativo, sino que es un fin social, educación, ¿no es cierto? Capacitación, gremio. Entonces, en el caso tuyo, ¿cuál es el fin, hermano, en la cooperativa? Federación de Pensionistas del Banco de la Nación. Muy bien, entonces los pensionistas se juntan y han constituido una federación, seguramente que es de defensa y representación, ¿no es cierto? Y hacen una cuota, de repente de su pensión, una cuotita va para el fondo y etcétera, ¿no? Y crece. Eso que parece pequeño, en realidad, por ejemplo, me sorprendí que la Fuerza Aérea pues tiene terrenos en todo el Perú, ¿no? Locales inmensos, solamente con un descuentito de la cuota, y justamente como se generó el excedente, comenzaron a entregar la ayuda social. Entonces, volviendo al tema, entonces tenemos esa parte. Dice la ley que una asociación sin fines de lucro sí puede hacer actividad empresarial. Sí puede hacer actividad empresarial y sí puede tener derecho a que se mantenga la exoneración. Mire usted, una asociación sin fines de lucro, una ONG, una fundación puede hacer actividad empresarial, igual que la otra. Pero ¿qué dice la ley? La condición que me pone es que el fondo, que el origen, el ingreso, se destine exclusivamente al fin social. Que no exista ninguna forma de distribución, directa o indirecta. Y ahí hay un tema, que puede haber una distribución indirecta si el consejo directivo se comienza a asignar sueldos. Me ingresa un fondo de 100 y en ese momento digo, asignación extraordinaria al consejo directivo, 100. Y se salió el ingreso. Ah, entonces la ley me dice, no te pases de vivo. Tú eres una entidad, estás exonerada, tienes la resolución de exoneración, porque tú la tienes, ¿no es cierto? Muy bien, las asociaciones tienen la resolución de exoneración, por lo tanto, estoy exonerado de renta. Ya ocurrió este evento, estoy exonerado. Pero la condición de la exoneración es que yo lo destine exclusivamente al fin social y lo tengo que probar. Y que no tiene que haber ninguna forma de distribución directa ni indirecta, para que conserve la exoneración. Ese sería el tratamiento. Y está en sendos informes de la zona y resolución del Tribunal Fiscal. ¿Por qué? Porque siempre había la duda, en el sentido que si yo soy una asociación, si soy una fundación, si soy una ONG, ¿puedo o no puedo hacer actividad empresarial? Entonces había el tema que a veces entendía que al hacer actividad empresarial le quería cobrar la renta. Pero la ley, ¿qué dijo? Una jurisprudencia dijo, cuando la entidad tiene la exoneración, no se va a entrar a calificar cada ingreso si está exonerado o no está exonerado. Dijo, todo está exonerado. Solamente tienes que probar en tu contabilidad, en tu sistema de control, el destino a la actividad, para que se mantenga la exoneración. Distinto es el caso en el IGB. Ahí sí, ¿qué dice la ley IGB? Si yo hago una actividad empresarial que esté en el marco del IGB, soy una asociación, tengo que pagar. Ahí sí no me salgo. En la renta no tengo problema. La ley de la exoneración me alcanza para cualquier ingreso que tengo que demostrar nomás que lo destino al fin. Pero en el IGB sí pago IGB. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo locales, esta asociación tiene locales y alquila. El alquiler tiene que pagar IGB. Tiene que pagar IGB. Ahí no, me agarro la exoneración. Hay entidades que lo han hecho. Y cuando ha llegado a SUNAT, le ha sacado el alma, ¿no? Acción Fronteros Grau, que está por acá nomás en Grau, los importadores de Grau que están por allá, un día vino Telefónica y le dijo, qué bonita tu pared, te compro tu pared. Y le compra la pared. ¿Qué hace? Pone los avisos de Telefónica. Cambia de celular, cámbiate de plan y paga más. Y la gente se engancha y le pagan $200.000 mensuales o al año. Y la entidad que dijo, estoy exonerada, estoy exonerada de todo. No pagó IGB. Le cayó la SUNAT y ya saben lo que pasó, ¿no? Porque la exoneración solamente es para la renta. Ojo, no le alcanza el IGB. El IGB sí, como estoy entrando en el marco de las actividades grabadas del IGB, tengo que
a pesar de ser asociación, pagar el IGB. Y entonces me genera un problema del crédito fiscal grabado, no grabado. O sea, la metodología ya. O sea, mira el impacto que ya me genera. Tú debes tener ese caso, ¿no es cierto? Grabado y no grabado. La mayoría de lo que tenemos asociación. Más preguntas. Sí. Con todo gusto, Jesús. En las asociaciones que tienen ingresos, por ejemplo, por alquiler de tienda, eso sí está grabado con el IGB. Correcto, correcto. Pero Está para que no pague a cuenta del impuesto a la renta, tiene que tener la constancia de la exoneración. Así es. Correcto. Caso contrario, Está grabado. está grabado. Ojo, mire, ¿qué pasa? Constituye una asociación, una entidad sin fines de lucro. Yo tengo que seguir el debido procedimiento. Presento mi estatuto con todo lo que establezca y en mi estatuto tiene que decir, para que la ley me dé la exoneración de la renta, tiene que decir que los fondos y patrimonios que se originen, que se constituyan a lo largo de la vida y en el supuesto que se disuelva por alguna razón la institución, el patrimonio pase a otra similar, que no pueda haber ninguna forma de distribución. Si eso lo dice expresamente, entonces me voy con este documento a la SUNAT y la SUNAT se tiene que pronunciar dándome una resolución de la exoneración. Pero ¿qué pasa si no tengo la resolución de exoneración? Va a ser una operación grabada. Voy a ser como una entidad común y corriente. Las cosas son lo que son y no lo que parece. Parece que soy exonerado, pero no tengo la resolución, no tengo mi partida, no lo soy. Entonces tengo una contingencia si es que no tengo la resolución autoritativa, ¿no es cierto? Ahora, porque mire, ¿qué pasa? Viene el gran problema, me constituyo como una asociación, compramos un patrimonio institucional, pero alguien dice, oye, pero mira, ya tenemos el edificio, ¿por qué no nos adjudicamos en acciones para cada uno de nosotros? Y lo hacen. ¿Qué se llama eso? Distribución indirecta del patrimonio institucional. La SUNAT le sacó el alma. Le dijo, tú ya no eres asociación, tú eres una empresa común y corriente. Has desvirtuado el origen por la cual te di la exoneración. Yo te di la exoneración y si tú constituías un acervo patrimonial y si algún día te disolvías tenía que pasar a un tercero, pero menos y peor a los socios. ¿Qué se hizo? Un régimen de participación accionarial, le dijo 5%, 5%, independizaron el puesto y el puesto de cada uno. La gente de Gamarra por ahí, que eran asociaciones. Entonces perdieron. Y el tema es que tú pierdes la exoneración ¿cuándo? El año en que te fiscalizan y el siguiente. O sea, 2 años. ¿Qué implica? Pagar renta, declaración jurada, libros, multas, un poco complicado en realidad. Entonces no tiene que haber ninguna forma de distribución. ¿Más preguntas? En todo caso, hoy lo dejamos, ojo que mañana, puedes ver lo que vamos a hacer mañana, puedes ver para que vean, ojo, todavía no vayas porque la SUNAT te va a caer encima, todos que se van antes le cae la SUNAT. Acá está el video, está el video, ahí están mirando quiénes se van. Mañana entramos a ver el tema de la estrategia fiscal, de ver los reparos, los agregados y las deducciones tributarias. En todo caso, ya lo ubicaste. Está vengan trayendo sus materiales de estudio, porque ahí ya está desarrollada la casuística para analizar con detenimiento los principales paros fiscales que debo tomar en cuenta para esta declaración jurada. Yo creo que ya todos están listos para partir, así que más bien vamos a dejar ahí la sesión y mañana temprano, 9 en punto, estamos acá porque a las 9 arranca un expositor estrella que ustedes van a quedar maravillados, va a tocar de las primeras 45 minutos el tema de declaración jurada. Muy buenas noches, gracias por venir, muchas gracias.